Prólogo. Un joven adulto se encontraba mirando a su alrededor, confundido y realmente asombrado de que de la nada estuviera en un lugar completamente vacío, sin nada más que su presencia y un entorno que solo le generaba duda e intriga. Veo que has llegado, querido joven. Se dio la vuelta solo para poder observar a una mujer, cubierta con un hermoso vestido blanco que, para variar, una luz tenue la rodeaba de color blanco, haciendo resaltar mucho su aura y su pureza. Había quedado sorprendido por tal belleza y por ende, su expresión era de asombro y sin poder gesticular como corresponde. ¿Sorprendido de verme? ¿Qué diablos hago aquí? Tras un rato tratando de poder hablar, esas fueron las palabras que salieron de su boca. Estaba sorprendido de ver a tal belleza frente a él, pero, aún así estaba más atento al hecho de que se encontraba relajado en su hogar y de la nada apareció en un lugar completamente blanco. Oh, claro, lo olvidaba. Hizo una pequeña pausa y se acercó hasta él para tomar su mano. Felicidades, has sido elegido para ser enviado a otro mundo. No hubo respuesta alguna y eso hizo que la mujer estuviera, internamente, en pánico por la no reacción de la persona frente a ella. Solo segundos después se alejó y empezó a caminar de un lado a otro, tomándose la cabeza y suspirando con la repentina noticia. Fueron al menos unos 10 minutos de estar tomándose la cabeza y pensar demasiado hasta que se volvió a acercar hasta la mujer, quien, en ningún momento apartó la vista de él, siendo expectante por su respuesta. Si voy a ir a otro mundo como has dicho, al menos quiero saber a dónde voy a ir y si, sabiendo una vez el lugar a donde me mandarás, pueda pedirte varias cosas. Tal respuesta le hizo suspirar de alivio e internamente estaba feliz por saber que la persona que había elegido era realmente razonable. Más que razonable, parecía querer dónde iba a ir y si realmente le gustaba, aceptaría ir allí. Pero ella sabía que por más que se negase, de todas formas lo mandaría a otro lugar. Traerlo ya había agotado una considerable cantidad de su poder y no podía devolverlo. Irás a la época de los primeros hombres, la época del amanecer de la humanidad. Con un suave movimiento de mano, unas pantallas con imágenes del lugar donde iría ahora el joven se mostraba. Imágenes que mostraban a hombres y mujeres cazando, otros recolectando frutas y otros, encargándose de trabajos en las respectivas tribus. Vaya, ¿no hay un mejor lugar? Traerte aquí ya gastó gran parte de mi poder. Considérate valioso para gastar gran parte del poder de una diosa. Eso quiere decir entonces que lo que te pida antes de que me mandes allí no será posible, ¿no? Leer en tu novela ligera com. Curiosa por sus pedidos, le dijo que empezara a nombrar sus pedidos. Sorprendida quedó al saber que le pidió 3 pequeñas cosas que sin lugar a duda, no gastaría para nada el poder que tenía restante. Asintió ante sus pedidos, aceptando que no habría problema alguno con ellos y que estaba más que a gusto. Entonces, ¿cuándo iré allí? No se daba cuenta que, poco a poco, empezaba a desvanecerse. Se dio cuenta cuando miraba la sonrisa de la diosa frente a él, viéndose a sí mismo que su cuerpo empezaba a desaparecer. ¿Estaba sorprendido? No. ¿Estaba expectante a dónde iba a ir? Sí. Más parecía que volvería al pasado de la historia de la humanidad. Espero que tu vida sea buena y recuerda que, estaré vigilando tu progreso. No me decepciones. Con esas últimas palabras, el joven desapareció por completo, no sin antes asentir y estar de acuerdo con la primera parte de, supuestamente su recompensa, tener una buena vida. Capítulo 1. Poco a poco aparecía, al igual de cómo desaparecía frente a la diosa que lo había invocado, siendo lo primero que había aparecido era su cabeza y luego, el resto de su cuerpo, que poco a poco recuperaba su movilidad y su sensación. Una vez totalmente convocado, miraba todo a su alrededor, siendo lo más destacable una cantidad enorme de árboles y, de lo poco que se podía ver a través de las hojas del mismo, montañas en el horizonte se divisaba en su vista. A eso se le sumaba el sonido de lo que parecía pájaros y alguna que otra criatura que rondaban por los cielos, ruidos de lo que podrían ser pájaros que no conocía del todo o para nada. Una vez que miraba todo a su alrededor, empezaba a mirarse a sí mismo, viendo que nada de su cuerpo faltase o tuviera algo que no tenía de antes. Palpaba todo su cuerpo para comprobarlo y veía claramente que nada faltaba en él. Al estar haciendo eso, notó que llevaba encima algunas cosas que, mirando hacia su cintura, notó un cinto que llevaba tanto una daga como una pequeña espada. Ambas armas, tratando de suponer, no eran acorde a la época en la que estaba. Sacó la espada de la funda y ver que era de acero, eso era un comprobante de que claramente la espada no correspondía para nada en donde la diosa lo mandó. Lo mismo pasaba con la daga, siendo del mismo material. También notó algo cuando examinaba la espada. Notó el reflejo que éste daba y pudo verse a sí mismo aunque fuese de manera borrosa.
No solo poseía una cara distinta a la cual tenía, sino que además su cabello y color de ojos eran blancos, siendo el color de sus ojos casi inexistente debido a lo claro que era. Su cabello por otro lado, era un poco largo a su gusto. Con la mano libre que tenía se lo pasaba por su cabello, notando que era fino y sedoso. Claramente su apariencia lo impresionaba y más sabiendo que, al mirar el reflejo una y otra vez, se daba cuenta que realmente había cambiado gracias a uno de los pedidos de la diosa, pero nunca esperaba que tal cambio le impresionara. Ahora, con algo de valor y con ganas de ver el nuevo mundo, salió a explorar a los alrededores, sin olvidar dónde había estado hace algunos minutos. Su idea principalmente era explorar el lugar, saber cómo moverse, si había algo o alguien, entre otros futuros peligros. Quería vivir tranquilo y seguro sin tener que poner su vida en peligro, por lo que no escatimaba en ser pasivo y esperar a que las cosas pasen. Por ende, junto con la espada y cuchillo y un arco que había encontrado tirado en el suelo junto con unas flechas, pensaba ya hasta cazar. El arco era de madera, bastante ordinario. Las flechas por otro lado eran algo que le atrajo la atención. No eran de plata ni de acero o incluso de hierro. Estaban hechas de hueso y era ya bastante duro. Desconocía qué tipo de hueso era o de qué animal, pero tampoco importaba, agradecía a su dichosa suerte de haberle encontrado. Explorando por un largo rato, no encontró nada y también parecía que se había perdido. El bosque resultaba ser más grande de lo que parecía y por ende, estimaba que si seguía de esta manera podría perderse totalmente. Claro estaba que a donde fuera a parar luego de estar explorar no le importaba, sino más que nada, debía encontrar un lugar seguro para pasar la noche. Las horas pasaban y, para su buena suerte, había logrado encontrar un lugar donde podía pasar la noche en paz y sin problema alguno. Lo único que le faltaba ahora era tener algo para comer y conseguir algo de palos para poder prender una pequeña fogata. Un árbol con un enorme hoyo en él, esto nunca lo podría encontrar en casa, interesante. Ahora solo falta poder encontrar algo para comer, aunque sabiendo que poco a poco el sol se oculta, será imposible encontrar algo. Repentinamente un ruido pasó por su oreja, volteando rápidamente con su arco ya tensado y con la flecha lista para disparar. Miró en varios lados para intentar descubrir de dónde provenía el ruido, pero al final, nada. Suspiró relajado unos segundos y bajó el arco. Nuevamente se escuchaba algo y esta vez, más fuerte y más cerca. ¿Dónde estás, maldito ruido? No se caracterizaba por tener paciencia y que el ruido venga y se vaya para luego volver. Al tener poca paciencia eso le irritó. Dio unos pasos, lentos y sin tratar de hacer ruido. No quería alertarse a lo que sea que estaba cerca de él. Se asomaba entre los árboles para tampoco ser visto y ahí lo vio. Desconocía qué era, pero si tenía que adivinar, era un venado. Como todavía había luz alguna, se dio cuenta que dicho venado estaba con una herida en su torso y la herida estaba todavía fresca. No solo eso, sino que también pudo ver que había rastros de sangre hasta donde el venado, aparte de gemir del dolor, se revolcaba en sí mismo. Leer en tu novela ligera com. La herida no fue de ningún animal, se acercaba mientras murmuraba para él mismo. La herida constaba de una perforación que, viendo que el venado tenía clavada una punta de flecha, podría haber sido severa. Lo siento por esto. No podía seguir viendo cómo el venado sufría de dolor, por lo que tomó su cuchillo y sin dudar lo clavó con fuerza en su cabeza. No hubo ningún grito y así el animal terminaba de moverse para quedar completamente quieto. Sabía que robar una presa era algo imperdonable de antemano, pero al ver cómo el venado sufría, no dudó en ponerle fin a su vida y a su sufrimiento. Por ende, asimismo decía que había logrado cazar algo y que no pasaría hambre en la noche, eso si lograba saber cómo cocinarlo o saber qué partes era comestible. Miró para ambos lados asegurando que nadie viniera. Esperó algunos minutos sentados junto al ya muerto venado por si alguien seguía el rastro de sangre. Nadie apareció en una hora. Con eso ya indicaba que el posible cazador se había rendido en seguir al venado y se fue. Por ende, ahora le pertenecía y no quería seguir perdiendo más tiempo. Volvió al árbol que contenía una pequeña entrada en él, depositó a un costado del mismo el venado muerto y empezó a buscar tanto piedras como algunas ramas y palos. Su principal tarea ahora era hacer una fogata. Estaba oscureciendo poco a poco y el frío se presentaba con la noche. No tardó tampoco mucho en encontrar las cosas que, una vez con todo a mano, realizó la fogata en tan solo segundos. Se sentó frente a él, viendo cómo prepararía y cocinaría al animal muerto. Con todo ya pensado en su mente, miraba y suspiraba mientras miraba hacia el cielo en la pequeña parte que no cubría las hojas. Primer día aquí, espero que mis días sean así. Capítulo 2.
La noche pasó y el sol cada vez se asomaba más y más, iluminando todo a su largo paso. Sumemos al amanecer los cantos de los pájaros que cantaban con mucho entusiasmo y alegría, siendo sus cantos transmitidos y llevados por la brisa que recorría, aunque poca, entre los árboles. Con dichos cantos, una persona que se encontraba descansando o mejor dicho, tratando de dormir, abría los ojos poco a poco, molesto al parecer por los repentinos cantos de los pájaros que siendo una linda melodía, no le gustaba despertar con tales ruidos. Ya es de día. Frotaba sus ojos a la vez que trataba de sentarse en el lugar. Tras frotar sus ojos, bostezó a la vez que estiraba y apretaba sus ojos con fuerza para poder despertarse del todo y no seguir dormido. Miró otra vez, dándose cuenta enseguida en donde estaba era justamente debajo del árbol el cual había encontrado el día anterior. Muchas cosas se le venían a la mente mientras seguía sentado y se rascaba la cabeza, pensando más que nada su primer día en lo que la diosa decía ser un nuevo mundo y que, a pesar de estar aquí, no se daba la idea de estar lejos de su verdadero hogar y más precisamente su familia. Ya no había vuelta atrás por lo que decidió borrar esos pensamientos y concentrarse en seguir adelante. Si había sido traído aquí fue por alguna razón que desconocía totalmente pero tampoco estaba interesado en conocerlo. Además, sumaba el hecho de que hasta él debía reconocer que le parecía repetitivo este tipo de historia, alguien como él en otro mundo, invocado por razones seguramente egoístas, entre otras cosas. Muchas ideas se le venían en la cabeza con respecto al tema y, saliendo del árbol y viendo cómo la luz solar atravesaba e iluminaba todo el bosque, empezaría un nuevo día tratando de lograr hacer lo mismo del día anterior. Una vez preparado para salir a explorar y de ser posible cazar, emprendió nuevamente su tarea de mirar los alrededores otra vez y buscar nuevamente algo para comer ya que, solo el venado no sería suficiente para satisfacer su hambre o mejor dicho, solo comer venado no quería. Ese día y los siguientes días, priorizó explorar todo a su alrededor y dejando la caza para cuando fuese necesario, más cuando pasaba hambre porque así, el hambre lo llegaría a demostrar más determinación en buscar para comer. En ningún momento de los días que utilizaba para mirar todo a su paso sin dejar pasar nada encontró algo de fruta o algo que se pareciese como una verdura. No había nada de nada. Abundaban sí animales como los conejos, serpientes, algunos pájaros que volaban entre los árboles, diversas criaturas que se encontraban en lo bajo de la cadena alimenticia. Eso y que para variar que tuvo que esconderse algunas veces debido a la aparición de algunos animales que, sabiendo que podría cazarlos, no tenía la confianza suficiente para acabar con animales mayores que él. Tigres, leones, osos, animales que superaban en creces su capacidad y estando cada día explorando el bosque, nunca esperaba que se encontraría con tales depredadores, haciendo que su trabajo de explorar sea interrumpido y ni hablar de cazar. Incluso no esperaba tampoco encontrar una manda de lobos y por ende, terminaba siempre escondiéndose o tratando de evitar siquiera entrar en un rango suficiente para que lo detectaran. Por suerte sí pudo encontrar y cazar presas menores como algunos conejos y alguna que otra ardilla que, pasando los días, se sorprendía enormemente la puntería y la estabilidad que poseía con el arco. No tenía dominio alguno con él y al pasar los días, fue descubriendo poco a poco su competencia con él y entrenar dicha competencia. Aún dominando el arco, pero con ese dominio no pudo encontrar una salida del bosque, siendo así enormemente grande. Únicamente se sintió con suerte cuando, explorando, encontró un río. Más sabiendo que ahora tenía la capacidad de poder tomar agua y rehidratarse. En los días que pasaban, su hambre era ampliamente saciada pero lamentablemente, su sed aumentaba cada vez más. Desconocía algunas cosas sobre sí mismo, siendo así la razón de no morir por deshidratación una de tantas. Leer en tu novela ligera pero tanto pensar sobre todas estas cosas llegaba a agobiarle por más que pensara demasiado en ello. Seguía teniendo bastantes cosas cuestionables de dónde estaba, más sobre él mismo por algunas cosas que había visto como nuevo sobre él pero, teniendo en mente el mismo pensamiento anterior, olvidaba todo sobre ellos. Al descansar cerca del río, ahí fue cuando se dio cuenta de que era posible que dicho río desembocara en el mar. Si con ello llegaba al mar, también saldría del bosque y muy posiblemente encontraría humanidad la cual esperaba con ansias conocer. Pero también la idea de conocerlos llegaría a ser peligroso debido a su hostilidad y sabiendo su comportamiento tan primitivo, no podía esperar nada bueno. Llevo poco más de una semana en este mundo y no he encontrado a nadie aún, más todavía, no he podido salir de este maldito lugar. Nunca hubiese pensado que sería demasiado grande este bosque de mierda, hizo una pausa y se recostó en el pasto mientras miraba al cielo o lo poco que se veía de él.
En fin, mañana debo empezar a seguir la corriente de este río y espero que con eso me lleve lejos de aquí. Cerró sus ojos, ahora queriendo dormir y poder descansar, mientras esperaba ya expectante de lo que podría pasar el día de mañana. A la siguiente mañana, una vez despierto y ya totalmente refrescado por el agua del río, estaba listo para volver a explorar, o mejor dicho, estaba listo para seguir la corriente para por fin salir de aquí. Tomó su arco, checó si tenía todas las flechas a mano, guardó su espada en su respectiva funda al igual que el pequeño cuchillo que llevaba en su espalda y partió. Capítulo 3. Sorpresa había en su cara cuando, por fin y luego de algunos días, logró salir del enorme y maldito bosque. No solo había sorpresa en su cara, sino una enorme sonrisa junto con una expresión de felicidad pura, casi haciendo que le fuera inevitable ocultarla, y suerte para él que nadie lo podía ver ya que le parecería bastante vergonzoso. Aparte de ver el río que se alargaba mucho más, también había una hermosa llanura con alguna que otras elevaciones en la tierra, formando pequeñas montañas de pasto y sumando a ello, una gran variedad de árboles. Con todo esto, se adicionaba la presencia de algunos animales que merodeaban por la zona cercana a él, siendo así su seguridad una preocupación mayor. Era más fácil pasar de ellos en medio del bosque y también podía confundirlos, pero, ahora estando en un entorno abierto, debía tener un extremo cuidado. Aún así, eso no le quitaba el hecho de su alegría de poder estar fuera del bosque. Y nada tampoco como la hermosa vista que obtenía. Por algunas horas, caminó tranquilamente o mejor dicho, caminaba atento a cada sonido que pudiese escuchar. Su razón para estar tan alerta era simple. Estaba rodeado. Animales salvajes, que para variar las cosas viajaban en manada, estaban en la proximidad de su posición, por lo que hacer el menor ruido posible y evitar el contacto visual eran prioridad ahora mismo. Lo único que podía extrañar del bosque era que podía ocultar muy bien su presencia por esconderse entre los árboles o encima de ellos y nadie lo notaría. A campo abierto y a pesar que algunas partes del lugar los árboles abundaban, esconderse no funcionaría. Varios sonidos se acercaban hasta él, logrando alertarlo demasiado y poniéndolo tenso a tal punto de quedarse quieto y sin moverse. Miraba a su alrededor buscando un lugar donde esconderse pero no encontraba nada y los sonidos se hacían cada vez más fuerte y por ende, ahora estaba desesperado y sin saber qué hacer. No esperaba para nada encontrarse en una situación como esta y por eso su mente estaba en blanco. Unos segundos después, los ruidos que poco a poco se intensificaban iban desapareciendo. Pudo saber de dónde provenían por lo que, segundos después de buscar dicho ruido, se trataba de un grupo de hombres y mujeres, viajando y charlando llevando tanto lanzas como arcos y flechas. Si su vista mal no le fallaba, las lanzas y las flechas estaban hechas de un material de color oscuro y por ende, desconocía el material. Al parecer sí era cierto sobre que fui mandado a una época demasiado antigua. Su ropa apenas los cubre el cuerpo y al parecer sus armas, desconozco de qué son pero al menos parecen bien hechas, hizo una pausa para tratar de ver mejor a las personas. También al ver sus físicos y demás, puedo realmente confirmar que si estoy en la época de los primeros hombres, esa mujer realmente no mentía. Murmuraba y se frotaba el mentón al ver a ese pequeño grupo pasar frente a él a lo lejos. Aseguró que ninguno de ellos lo viera y una vez que salieron de su campo de vista, suspiró y se relajó sentándose en el suelo unos segundos de alivio. Cuando levantó su cabeza y levantarse para buscar vida humana o algún lugar para descansar, allí vio un animal salvaje, mirando a su cara y mostrando sus enormes dientes. Desenfundando su espada de manera rápida y algo nerviosa, estaba preparado para pelear. Leer en tu novela ligera.com. La partida de caza que había pasado antes cerca del peliblanco quien de lejos los miraba para saber si lo descubrían o no, volvía luego de estar casi un día completo fuera de sus respectivos hogares. Sus rostros no mostraban la alegría previa que tenían y eso se debía principalmente a que, esta vez, no consiguieron nada que valiera la pena cazar. Algunos animales pequeños pero lo suficientes para alimentarlos a ellos pero no al resto de la tribu, quienes empezaban a mostrar signos de hambruna y, por ende, ellos salieron a cazar para llevarles comida. ¿Qué vamos a hacer? Habló uno quien llevaba una lanza a mano y se dirigía al resto mientras caminaban. No hemos podido cazar nada durante todo el día y la situación en la tribu empeora poco a poco. Los demás se miraban entre sí y concordaban con él, sabiendo que la situación poco a poco empeoraba y la comida más que nada ya escaseaba. Podía alimentar solo a la mitad y por ende, una selección de quién viviría y quién no empezaría. Esa fue la razón para salir a cazar y además, querían también respirar un poco y tomar un breve descanso de su hogar. Alto, todos hicieron una pausa al escuchar a alguien que venía detrás del grupo y voltearon a verlo.
Huelo sangre cerca. Con eso dicho, cambió su dirección y siguió sus instintos en base a la sangre que estaba empezando a oler. Los demás se miraban entre sí, nuevamente, y esta vez estaban demasiado confusos. No esperaban que, quien siempre estuviera callado y casi no hablaba, dijera algo, y más cuando esto era que olía sangre, por lo que lo siguieron sin decir nada todos a ver si era cierto. Minutos después, lo vieron allí parado apoyando su mano en un árbol sin moverse y sin decir nada, casi hecho una estatua. ¿Qué era ese olor a sangre que olían, Liam?, preguntó uno de ellos, quien se acercaba poco a poco al verlo a lo lejos. No tenían el gran olfato que poseía, por lo que al acercarse de a poco, el olor a sangre se hacía cada vez más fuerte y un tanto desagradable. No hubo una respuesta por parte del primero, solo levantó su otra mano que no estaba apoyada y señalaba al frente de él. ¿Qué hay allí? ¿Qué diablos sucedió aquí? Su asombro era el mismo que el mencionado Liam, quien en su rostro no se podía ocultar el shock al ver la escena que tenía frente a él. Ni siquiera mencionemos a los demás, quienes se acercaban y se colocaban uno lado a otro. Estaban incluso con la boca abierta e incapaz de cerrarla. Animales salvajes yacían en el suelo y una enorme cantidad de sangre desparramada por todos lados, llegando incluso hasta el río que no muy lejos se encontraba del lugar. Poco a poco, cada uno de ellos se acercaba hasta los cadáveres de los animales, viendo que algunos estaban sin cabeza, otros sufrieron enormes cantidades de cortes por todo su cuerpo, partidos por la mitad y falta de extremidades. Estos cadáveres pertenecen casi a una manada completa de lobos. Cada uno tenía el mismo pensamiento que la persona que habló. Era sabido que los lobos, si cazaban o si se desplazaban, lo hacían en manadas, y por lo que algunos, hablando, llegaron a la conclusión de que era imposible que estos estuvieran mudándose a otro lugar, por lo que estaban seguros que salieron a cazar. Oigan. Encontré algo más aquí. Un joven alto y fuerte de cabello negro llamaba a los demás para que vieran lo que él mismo estaba viendo con incredulidad. ¿Qué sucede? ¿Qué encontraste? Vieron como su dedo, al igual que Liam antes, señalaba la orilla del río que estaba frente a ellos, y su reacción era la misma: asombro y sorpresa. ¿Un tigre? No, espera, hay dos. ¿Quién pudo cazar dos tigres? El mismo que peleó con los lobos. Una mujer apareció entre los dos hombres y acercó a uno de ellos un arco de madera junto con algunas flechas que, viendo de qué estaban hechos, parecían ser mejores de lo que usaban. Miren, aquí está el arco y algunas flechas que estaban en el cuerpo de algunos de ellos. Ambos miraban tanto el arco como las flechas, y no creían que con solo esto pudiera asesinar a tantos animales. ¿De verdad solo lo mató con esto? La mujer negó con la cabeza antes de explicarle que, aparte del arco, usó algo más para matar a los animales, desconociendo el arma por completo. Oye, Dylan. ¿Qué haremos con estos animales? ¿Lo llevaremos a la tribu? La idea no era mala para nada. Todos asentían y miraban al recién mencionado si harían eso, ya que la carne de los animales, aunque muertos al parecer hace rato, no estaba descompuesta o no mostraba ningún signo de estar pudriéndose. Sí. Cada uno agarre lo que pueda y lo llevaremos de nuevo a la tribu. Cada uno de ellos tomaron lo que podía sin objeciones y empezaban a dirigirse de nuevo a sus hogares y compartir lo que habían conseguido. Había pensado unos segundos si adueñarse de ellos estaba mal, pero poco le importaba y por lo tanto, con ayuda de alguien más, cargaba el cadáver de uno de los tigres mientras que otros cargaban el otro. Esta noche, todos iban a poder comer y, por supuesto, demostrar sus esfuerzos por haber cazado tales animales. Capítulo 4. Cuando los cazadores volvieron a la tribu y fueron recibidos por los demás para ver si tuvieron éxito en la caza, no esperaban que tuvieran encima de ellos una gran cantidad de animales muertos y a la vez, comida. Ninguno pudo ocultar su asombro, inclusive un hombre de gran edad que llevaba un enorme bastón con el que se apoyaba para caminar miraba a los cadáveres de los animales en silencio. Los miró un poco pero no entró en detalles, y él junto con los demás, felicitaron a las personas responsables de traer tal cantidad de comida y por eso, celebrarían un pequeño banquete. El grupo no dijo nada acerca de haber encontrado los animales. Se quedaron callados ya que no querían arruinar el ánimo de los demás. Aún así, sabían que nada pasaría si dijeran que lo encontraron volviendo, no dirían nada y tampoco les importaría. Tenían para comer y eso ya era suficiente. Tras haber celebrado un pequeño festín con lo cazado, bailado y disfrutado la noche, todos se fueron a descansar y a dormir, ya que al siguiente día, cada uno de ellos debía hacer muchas cosas. Al siguiente día, cada uno de los habitantes de la tribu empezaba a trabajar en sus respectivos oficios: pesca, caza, secado de pieles de los animales recientemente cazados, elaboración de herramientas, búsqueda de palos, recolectar comida, entre otras tareas.
tareas que eran cotidianas no solo aquí sino en el resto de las demás tribus de los alrededores. Por lo tanto, cada persona tenía un trabajo que hacer y no podían tener el lujo de descansar ya que, su trabajo no solo afecta a sus familiares sino a todas las personas de la tribu y, siendo así, no tenían otra forma de negarse. Los niños y ancianos, los primeros empezaban a aprender los diferentes trabajos que debían realizar, aprendían por parte de su padre a cazar y a defenderse por parte de sus padres o gente de la tribu. Los segundos, contaban historias, narraban los momentos que pasaban de jóvenes, hazañas entre otros relatos. La figura anciana en las tribus, era de respetarse. La vida actual que llevaba todo el mundo imposibilitaba la idea de llegar a la vejez. Por eso, los ancianos eran respetados. Eran de por sí los únicos que no realizaban tareas debido a su avanzada edad y también porque, normalmente ellos eran quienes encargaban las tareas a los demás. Luego de las tareas ya asignadas y cada uno haciendo su respectivo trabajo, 2 personas se encargaban de pescar con sus lanzas pescados en el río para, obviamente, conseguir comida. Oye, ¿cómo habrán conseguido cazar tanto ayer los demás? Su curiosidad estaba por los cielos. No quiso preguntar en el momento que llegaron porque seguramente no le dejaría comer. Ninguno de ellos tenían alguna herida y se veían completamente sanos. Tampoco lo sé y tampoco quiero saber. Comida es comida y como la consiguieron no me importa, esa fue su respuesta. No quería tampoco indagar en el tema. ¿Pero no te resulta curioso? La otra persona negaba con la cabeza mientras caminaban y portaba sus respectivas lanzas cada uno. En fin, claramente se rindió en demostrar algo que le parecía curioso. Por lo tanto, olvidó toda idea y dudas y prosiguió junto con el otro hombre. Minutos después, luego de estar cerca del río, ambos se detuvieron casi al mismo tiempo y viendo ambos lo mismo que el otro. Leer en tu novela ligera com. Se miraban entre ellos para realmente saber si lo que tenían adelante era cierto. Aunque no era extraño, tampoco era normal. Un hombre, desconocían si estaba vivo o muerto, reposaba a un lado de la corriente, con una parte de su cuerpo sumergida en agua y la otra en la tierra. Parecía que la corriente en cualquier momento se lo llevaría y aunque no fuese profundo para nada, la corriente aún sería capaz de llevarlo hasta el mar o hasta que choque contra una roca. Su apariencia era lo que llamó la atención de ambos y lo dejaron boquiabierto. Su piel era blanca como la nieve y al igual que su cabello largo y desparramado por todo su alrededor. No solo eso sino su estado demacrado y mire por donde se mire, su cuerpo poseía múltiples heridas, leves y graves y hasta severas, dando a su aspecto horripilante. ¿Estará vivo?, preguntó. Ver a una persona en ese estado era increíblemente sorprendente. Los dos se acercaron hasta el cuerpo de la persona de pelo blanco y lo picaron con sus lanzas, no con la parte filosa sino con la parte que no llevaba la punta afilada. No hubo ninguna reacción. En vez de estar pinchándole con la lanza, lo movían con las manos, ignorando sus heridas. Tampoco nada, no hubo reacción por parte de la persona de pelo blanco. Está muerto. No parece que podamos hacer algo tampoco. Mira las heridas que tiene, es imposible que alguien sobreviva a ellas. Tienes razón, hizo una pausa y vio las cosas que llevaba en la cintura. Miraba extrañado y con una cara que acompañaba a su mirada. ¿Qué tiene en la cintura? El otro había ignorado ello y cuando miró mejor de cerca, notó algo largo hecho de un material que no reconocía. Ni idea. Déjame ver, acercó o mejor dicho, intentó tomar esa cosa larga que estaba en su cintura y, al estar a nada de tomarlo, casi se moría del repentino susto. La persona que hizo que olvidaran su tarea de pescar, la persona que habían estado moviendo un poco y chequeado de que estaba muerto, la persona que estaba en un estado horrible por sus múltiples heridas, de la nada abrió los ojos y tomaba la muñeca del hombre que se había acercado para quitarle su espada. Sigue vivo. ¿Cómo es eso posible? El hombre que estaba detrás, miraba la escena y seguía sin creer lo que sus ojos veían. Una persona, herida de tal manera como la que estaba viendo, podía todavía moverse pero, seguía vivo. Era una cosa de locos. Mientras que él hablaba de ver algo que no creer, el otro trataba de quitarse el agarre del peliblanco pero no había éxito. La fuerza que ejercía era superior a la de él y no quedaba nada por hacer salvo, pensando en una idea desesperada que le había llegado, usar la lanza que tenía para matarlo. No había dudas en su rostro y rápidamente, dio vuelta la lanza para usar la punta con filo para apuñalar directo a su corazón, traspasando las enormes heridas que estaban en su pecho. ¡Ah! Ayuda, fueron las palabras que salieron de su boca y, palabras que hicieron que el hombre a punto de impactar su lanza en él frenara en seco y lo miraba de nuevo.
Tras eso, el joven de pelo blanco se desmayó frente a los dos hombres, quienes no salían de su shock de verlo vivo aún. Se miraban entre sí confundidos con la situación que acaban de pasar. Sigue vivo, con tales heridas, nadie es capaz de sobrevivir, es increíble, ¿qué hacemos con él? Se había podido separar del agarre del joven y miraba su muñeca roja y al desmayado que al menos, mostraba señales de vida. Podemos dejarle morir aquí y quitarle eso que tiene allí en su cintura. Su pensamiento y su idea era algo oscuro, pero tampoco podía dejarse llevar por ser misericordioso. Esto hizo que su compañero le mirara raro y con algo de enojo. ¿Por qué dejarle morir? Preguntó con algo de enojo. Mira su estado. Sigue vivo a pesar de las enormes heridas. ¿No crees que sería bueno tenerlo con nosotros una vez recuperado? Esa pregunta le hizo pensar un poco. Sí. Destacaba eso. Un joven que sobreviva a tales heridas, debe ser una persona fuerte. Pero, ¿qué hace alguien de las montañas en una zona que no acostumbran a verse? Eso le daba muchas dudas. La gente de las montañas y más la que vivían en las montañas más grandes nunca abandonaban su tribu y verlo aquí, alguien que parece ser parte de alguna de esas tribus, le daba realmente duda y un mal presentimiento. Tras pensarlo un poco más, dejó la lanza clavada a un costado, miró fijo a la cara al otro hombre. Recuerda que tenemos que pescar. Llevamos a esta persona para que lo vean y cuiden los demás y luego volveremos aquí para continuar lo que nos asignaron. Asintió y, entre los dos, se encargaron para cargarlo y llevarlo a la tribu para que alguien más se encargase de él y pudieran seguir con lo suyo. Desconocían qué dirían los demás con respecto a este muchacho, pero aún así, no le negarían el derecho de vivir a una persona que pueda sobrevivir a tal sufrimiento. Sí. Sin conocerlo y solo viendo su estado, respetaban al muchacho por luchar contra la muerte a pesar de su miserable estado. Capítulo 5. Los dos lo llevaron con los demás, quienes se encargaban de curtir las pieles y realizar tareas con las pieles de los animales y la manutención de las armas que disponían para cazar y defenderse. La sorpresa tanto de las mujeres y hombres, algunos niños y el anciano de la tribu era tanta que sus mandíbulas se les podría caer y llegar hasta el suelo con lo que veían. Una persona de pelo blanco siendo cargado por dos personas, llevando en su pecho una herida extremadamente enorme, cubriéndole completamente. Las heridas de sus extremidades no se comparaban con la de su pecho, pero de todas formas eran aún mal vistas. ¿Qué habrá pasado con él para estar tan herido? ¿Cuántos animales o personas podían hacer tal daño? Nadie sabía, podían especular con ello. Anciano, hemos venido a dejar a esta persona. Lo apoyaron enfrente de todos en el suelo con cuidado porque seguía vivo. Nadie creía que estuviese vivo y tenían razones para creerlo muerto. Pero los dos negaron eso, esta persona seguía viva a pesar de todo. ¿Has traído a alguien casi muerto con nosotros? ¿Por qué? ¿Es más importante que buscar comida? Cada palabra del anciano que escupía fue cierta. ¿Por qué debían dejar de lado la comida para traer a ellos a alguien que apenas podía respirar? Pensaba matarle para acabar su sufrimiento, pero tomó mi muñeca con fuerza cuando me acerqué lo suficiente y pidió ayuda. Mira, esta es la prueba de que es incluso fuerte estando en ese estado. Mostraba su muñeca que seguía teniendo un color rosa y un tono morado que se notaba un poco. Todos suspiraron. Alguien medio muerto tiene esa fuerza y era algo para sentirse temerosos. ¿Por eso lo has traído? El hombre, mejor dicho, ambos asentían con las palabras del anciano. Miraba de reojo al peliblanco que era tocado por todas sus heridas pensando que despertaría. No se despertó, pero sí mostraba signo de dolor en su rostro. Pidió ayuda, y por eso estamos aquí. Su respuesta no parece ser la mejor de todas, pero era la verdad. Vio al anciano dudar y no tardó en querer retirarse. Bueno, ya lo hemos traído aquí, espero que puedan encargarse de él. Nosotros volveremos al trabajo que se nos asignó. Como gacelas, se fueron corriendo de nuevo al río para pescar. El anciano se tomaba la barbilla, viendo cómo ambos se iban sin dar una verdadera explicación. Ahora solo le quedaba cuidarlo y esperar un milagro de que siga vivo. ¿Estaba expectante de que siga vivo? No. Con unas simples órdenes, todos se alejaron de él y cada uno volvió a sus respectivas tareas, asignando a alguien que llevara al peliblanco a un lugar más cómodo para descansar y recuperarse. Un día pasó y todavía no mostraba signo de despertar. Leer en tu novela ligera com. 2 días pasaron y la situación seguía siendo la misma. 5 días más tarde, tampoco hubo algún cambio con él. Seguía sin reaccionar e incluso, sus heridas parecían más graves que antes. Una semana después, las heridas comenzaron a cicatrizarse. El anciano miraba las heridas y no lo creía cuando su nieta, quien le cuidaba, le dijo esto. No era nada normal, para nada.
¿Qué tiene este muchacho para que sus heridas sanen de esa manera? Le preguntaba a su nieta si hacía algo especial en él o si le dio algo para sus heridas. Su respuesta fue simplemente un no, algo asustada por cómo le preguntaba. Casi 2 semanas pasaron desde que estaban cuidándole y, al parecer, su sorpresa de que ahora su piel se encuentre con mejor color con antes no le impactaba. Cada día mejoraba un poco hasta que su tez recuperaba ese color fuerte que tenía su gente. Y con eso llegaban más preguntas sobre él, de las cuales las más frecuentes eran: ¿qué hace aquí? ¿Cómo llegó aquí? Entre otras tantas. A veces también había personas que insistían en verlo para ver si lo que escuchaban por los demás era cierto sobre sus heridas. Nadie pudo entrar y cuando la nieta del anciano salía para hacer sus tareas, era rodeada para saber si era cierto. No podía ocultarlo tampoco y lo confirmó con algo de dudas. Todos deseaban que despertase para saber qué le había pasado, pero no parece que despertara. El anciano empezaba a creer que había posibilidad de que despertase, pero otras veces no. Luego de 2 semanas, ya había pasado un mes. Ahora todo el mundo estaba trabajando a fondo porque el invierno poco a poco se acercaba y debía confeccionar las pieles y convertirlas en abrigos para poder afrontar el invierno. Eso significaba que nadie estaba cuidando al peliblanco, que, muy seguramente, haría sorprender a todos si lo vieran, despierto y sentado en una especie de lo que podía ser una cama. ¿Dónde diablos estoy? Miraba para todos lados y pudo ver solamente paredes y un techo. Cuando dio un pequeño golpe para ver si era una pared, no lo era. El material no lo conocía y podía simplemente decir que estaba en una tienda. Nada a su alrededor lo conocía, pero, en su memoria recordó que estaba en una época muy primitiva de la humanidad. Lo único que recordaba de esa primitiva humanidad era que sus tiendas o chozas no tenían las cortinas que tenían en las entradas, siendo este algo que no entendía. ¿Estas cosas realmente estaban presentes en estas épocas? Pensaba que estas personas vivían en cuevas. ¿Dónde estoy realmente? Esto lo decía principalmente por los ruidos que escuchaba fuera de la tienda. Querer levantarse le generó un pequeño dolor. ¿Qué podía ser? Se tocaba el cuerpo y también se miraba y vio sus heridas. Pecho y brazos llenos de marcas. Al tocar esas heridas, un pequeño dolor se hacía presente. Trató de moverse bruscamente y el dolor era un poco mayor. Parece que sigo vivo, pero, incluso si sigo vivo, el dolor seguro será molesto por algunos días más. A veces preferiría morir. Es de moverse mucho y que esté un poco limitado por los dolores, le molestaba. Tampoco era algo que le importe el dolor y cuando más se movía, más quería acostumbrarse al dolor. 15 minutos luego, el dolor que sentía no estaba ya presente. Eso ya era un paso. El siguiente ahora era salir y mirar dónde se encontraba. Último recuerdo que contenía era pedirle ayuda a alguien, pero luego, se desmayó. Al salir, lo que pudo ver primeramente fue personas. Personas que estaban realizando varias tareas y ninguna de ellas parecía cansada. Además de que llevaban, lo que pudo notar, pieles, pequeñas cestas con aguas, otras personas que venían con palos, con comida también. Luego empezó a sentir que alguien tiraba de su pantalón. Al menos lo único que le había quedado era su pantalón y se sentía a gusto de ello. Esto se debía a que no aceptaría la idea de usar prendas completas de piel como lo hacían ellos. Una niña, no debía aparentar más de 7 u 8 años, le miraba con una cara de asombro y casi que no sacaba sus ojos encima de él. Acto seguido y por costumbre que tenía con los niños antes de ser mandado aquí, la levantó desde las piernas y llevó hasta su pecho, logrando hacer que ahora la niña estuviese a su altura. Estaba de más decir que la niña se opuso primeramente a que la levantaran, pero luego, al ver tan de cerca el rostro frente a ella, casi quedó cautivada y sin decir nada ni quejarse. Con la niña encima y con una sonrisa en su cara, usó una de sus manos para pellizcar una de sus mejillas, lo cual la niña responde ante su acción al igual que él con una hermosa sonrisa y diciendo entre risas que no lo haga. Nadie los había notado hasta que de repente, la madre de la niña, apareció frente a ellos buscando a su hija para que le ayudase con algunas cosas. Ver a su hija en brazos de un hombre, sonriendo y riéndose le pareció tierno hasta que volvió a ver a la persona que la cargaba. Sin perder tiempo, fue y llamó a todos a gritos para que vinieran donde estaba. Nadie entendía la razón de ser llamados hasta que lo vieron a él, jugando con una niña de una manera despreocupada y muy feliz. Era precisamente el joven que habían dicho que no podría seguir viviendo y que por sus heridas moriría. Pero allí estaba, vivo y feliz. Bajó a la niña y le dijo que vaya con su madre. Ignoró todo ruido a su alrededor con la niña en brazos y al alzar la vista, se vio rodeado de muchas personas con ojos bien abiertos y bocas abiertas. No tenía ningún comentario y tampoco sabía qué decir a los demás.
Fue ahí cuando se dio cuenta que posiblemente la gente no creyera que viviese y él tampoco. Así que todavía vives, el anciano hablaba por los demás. Realmente ese muchacho sigue vivo. Capítulo 6. Todos miraban al joven de pelo blanco con ojos bien abiertos y tapando su boca de asombro. Este era el muchacho del cual la nieta del anciano de la tribu cuidó durante un mes entero y podían ver ahora que se había recuperado completamente. Nadie se lo creería si le dijesen que un muchacho con un mes de descanso pudo recuperarse de heridas severas. Pero sus ojos podían verlo claramente en mejor estado y sobre todo, estaba jugando con una niña ni bien se recuperó. Realmente se recuperó. Has despertado, joven, a pesar de tus heridas todos estaban amontonados y alrededor del joven y el dueño de la voz, siendo la multitud viendo de quién venía empezaban a apartarse. La voz del anciano era de respetarse a pesar de que poco podía hacer. Una vez estando frente a él, lo miró por unos segundos, de arriba a abajo y sin dejar nada sin ver. Miró sus heridas las cuales ahora ya no estaban abiertas sino cicatrizadas. Todo su torso estaba llena de cicatrices, solo su rostro era el único que no estaba dañado salvo una parte de ella que llevaba una marca de garra. A pesar de ello su rostro era igual de perfecto. ¿Te sientes mejor? Se palpaba un poco en todo su cuerpo mientras también lo observaba. Luego de un pequeño momento, levantó su vista para mirar a todos y responder. Creo que estoy muerto pero sigo vivo de alguna forma. Sorprendidos con la respuesta, se alejaron unos pasos mientras lo miraban ahora con algo de temor. Se reía internamente mientras los miraba con una sonrisa, estaba claro que no captaron su pequeña broma. Lo siento, lo siento. Era una pequeña broma. Estoy bien, solo tengo algunos dolores para moverme pero dentro de unos días, estaré en mi mejor forma. Hizo movimientos leves para demostrar su estado. El dolor que antes sentía y el cual les dijo a todos los que le miraban desapareció por completo. Él mismo ahora estaba cuestionando las capacidades de su propio cuerpo. Si recordaba pedir a la diosa algunos cambios en su cuerpo, pero esto ya era realmente exagerado. Les agradeció a cada uno de ellos el cuidado que le han dado. Esto hizo que el anciano se riera. Tras terminar de reírse, les ordenó a todos que volvieran a realizar sus respectivas tareas. Para el muchacho, le dijo que le siguiera hasta dentro de la tienda para poder hablar con él. Entonces, ¿realmente no vienes del norte de las tribus que habitan las nevadas montañas? Siguió negando una y otra vez. ¿De dónde eres entonces? Si no pertenecía a ninguna tribu, de algún lado debe ser, pensaba el anciano. De ningún lado se podía ver la frustración en su cara. No quería mentirle y tampoco decirle la verdad. Dudaba internamente si debía contarle algo o mentirle. ¿Acaso tus padres están muertos? ¿Tribu aniquilada? ¿Expulsado? Y ahí empezó a pensar un poco qué decirle. Su familia no estaba aquí, no pertenecía a ninguna tribu. Empezó a formular una pequeña historia, la suficiente para que suene creíble. Mi familia está muerta si mi memoria no me falla. Mi tribu dejó de existir cuando mis padres murieron debido a unos asaltantes cuando tenía alrededor de 6 años. Desde entonces, he vivido solo y vagando por un tiempo. La historia seguía un poco más, narrando los sucesos que atravesó antes de llegar a esta tribu, la cual no tenía recuerdo alguno de su llegada. No había indicios de dónde venía o a dónde va. Espero que la historia se la haya creído, murmuraba. Verlo asentir mientras pensaba le daba esperanzas de que lo haya creído. ¿Tú qué crees, Elisa? Miró a la recién nombrada, quien hasta ahora estuvo callada y mirando al peliblanco con ojos serios y de manera inexpresiva. Vaya, parece que va a matarme con su mirada, pensaba. Esos ojos afilados casi hacían que temblara un poco de miedo y más con ese color celeste fuerte. Leer en tu novela ligera dice la verdad, abuelo. No creo que tampoco mienta, aunque tengo una cierta duda con respecto a ti. ¿Cómo te llamas? No nos has dicho tu nombre. Con que querían saber su nombre. No tenía uno en particular y tampoco quería pensarlo por mucho tiempo. Es normal que no puedan saber mi nombre si estuve desmayado todo este tiempo. Una respuesta con un toque de gracia que, para Elisa, no tuvo nada de gracia. Su abuelo solo pudo suspirar un poco. Sabía que le causó un poco de gracia, pero por la presencia de su nieta, guardó silencio. La verdad es que no tengo nombre. Tampoco lo recuerdo. ¿De verdad no recuerdas tu nombre? Elisa alzó su ceja y entrecerraba sus ojos. Fuiste capaz de contar la historia de tu infancia y de cómo sobreviviste, pero no recuerdas tu nombre. Como excusa, explicó que tanto tiempo solo y tratando de sobrevivir hizo que su nombre se le olvidara al igual de sus padres. ¿Con qué es así, abuelo? ¿Qué haremos ahora que despertó? Elisa volteó su cabeza para ver a su abuelo, quien trataba de pensar en algo.
Minutos después, parecía como si las ideas dentro de su cabeza llovieran de a montón. La única cosa que puede hacer ahora es ayudar a los demás. Debe pagar el cuidado que le hemos dado, especialmente a ti, nieta. Elisa asintió y ordenó al peliblanco que le siguiera, que si de verdad estaba dispuesto a pagar por su cuidado brindado, empezaría a trabajar ahora. Esperó unos segundos para que ella saliera de la tienda y miró al anciano solo para agradecerle por no haberle hecho nada malo a su cuerpo y que le hayan cuidado antes de seguir a la muchacha. Mientras seguía detrás de ella, su vista miraba todo a su alrededor, centrando su atención en la gente que también le miraba con curiosidad y asombro en sus ojos. Si era por sus heridas era normal ser visto de esa manera, pero, en sus ojos, notaba que veían a alguien raro y que no pertenecía aquí. ¿Por qué la gente me ve de esa manera?, preguntó poniéndose cerca de Elisa, quien lo miró de reojo para luego mirar adelante otra vez. ¿Acaso ven a un muerto? Tus heridas sanaron más rápido que cualquier otra persona viva en esta tribu. Además, miró de nuevo solo para notar su largo cabello blanco que se movía con la brisa del viento. Nadie había visto a gente con tu color de cabello. No entendía a qué se refería con el color del cabello hasta que lo relacionó con lo dicho por el anciano. Mi cabello tiene que ver algo con esas tribus que dijo tu abuelo, ¿cierto? Ella asintió con su pregunta. No entiendo, ¿tan raro es? Tocaba su cabello. Lo tenía un poco más largo que antes y debía buscar una manera de atarlo. Es raro que gente con ese color de cabello bajen de las montañas nevadas. No acostumbran a soportar el calor y tampoco se separan de sus tribus. Por eso la gente te mira de esa manera, porque eres el primero en soportar un clima de este tipo. Ella insiste todavía que pertenezco a esas tribus. Su mente estaba en lío por eso, ya que con su mentira contada, hace parecer que realmente pertenece allí, pero no le quedaba otra que seguir negando hasta que le crea. En fin. Basta de charlas. Tu primera tarea será recolectar una considerable cantidad de palos y de comida. Tienes hasta el atardecer para hacerlo. Estaba por irse hasta que la detuvo porque realmente no entendió su pedido. ¿Solo? ¿Hasta el atardecer? Su pregunta no era para quejarse, lo era, pero no comprendía su pedido. Había visto que palos y comida de sobra, por lo que su pedido sentía que era para hacerle perder el tiempo. Sí, solo y hasta el atardecer. No pierdas el tiempo, que tienes mucho que pagarnos y más a mí que tuve que cuidarte. Soltó su agarre y se alejó para ayudar a las otras personas, quienes pedían su ayuda acudiendo con una gran sonrisa. Parece que su cara arrugada es solo conmigo, dio una pequeña sonrisa mientras rascaba su cabeza y miraba al horizonte. La tribu por suerte no se encontraba lejos de unos pequeños árboles abundantes de la zona, así como árboles y arbustos que contenían algo de comida y, viendo de lejos, fruta. Mientras miraba para dónde o con qué tarea empezar, su vista cambió. Los hermosos pastos verdes que veía junto con algunas cosas que llamaban su atención, se volvió de un color marrón. Todo lo que veía ahora era marrón. Asustado un poco, miraba para ambos lados. No quería tampoco decir esto a los demás, ya que seguro le tratan de loco. Dejó de pensar de esa manera cuando miró algo que poseía un hermoso color verde y otras cosas llevaban un color anaranjado y otros amarillos y rojos. Todo lo que veía eran animales que se encontraban lejos de la tribu. Aparte de que podía ver desde donde estaba, lugares donde abundaban comida y palos. ¿Qué mierda es esta cosa que veo? Capítulo 7. Toda el día hasta la tarde, estuvo usando esa nueva vista que había obtenido de la nada y practicando con ella para poder acostumbrarse, porque al principio, no pudo hacer nada debido al mareo constante que le generaba. De lo que pudo saber, esa nueva vista le permitía ver el peligro de los animales ejercía. Verde, siendo animales bastante inofensivos o aquellos que no presentarían un riesgo si se los caza o se lucha contra ellos, y escala hasta un color extremadamente rojo oscuro, casi igual a la sangre, siendo el más peligroso de todos y tener extremadamente cuidado con él. Esta información surgía cuando, al ver una manada de felinos, se llevó la grata sorpresa de que estos contenían un color anaranjado, casi llegando a un fuerte rojo. Al analizar mejor, era una manada de un león junto con unas leonas. Animales más grandes de los que miraba antes en su mundo. Al mirar a otro lado, pequeños animales que viajaban entre árboles o paseaban por las hermosas llanuras contenían un color verde. La razón de ser verdes justamente era porque eran pequeños y en teoría, débiles. Hasta la tarde, estuvo usando esa vista para poder reconocer y encontrar las cosas que Elisa le había pedido, a pesar de que había ya un excedente de materiales. Tampoco iba a quejarse. Ser cuidado por un mes y quejarse por hacerle recoger palos, era una razón para que le lanzaran piedras. Una vez llegada la tarde, Elisa fue hasta donde dejó al peliblanco.
Su nombre para ella era todavía desconocido, pero tampoco le importaba, no hace falta dirigirse a él con respeto, no aún hasta que se gane la confianza de todos. En donde le dejó era una un poco alejada de la tribu, pero aún visible a simple vista. No lo encontró en ningún lado. ¿Habrá escapado? Pensaba. Si realmente fuera así, tenía razón. Su abuelo ahora le daría la razón por primera vez. Maldito, sabía que escaparías en la menos oportunidad. Lo sabía. Oh, Jojo, espera a que te encuentre. Cuando te encuentre y te ponga las manos encima, suplicarás haber muerto antes. Una risa malvada salió de su boca y por suerte no fue fuerte, sino todo el mundo podría oírle. Lo que no sabía que alguien le estaba viendo, y no de lejos sino de cerca, casi a 2 pasos de ella, con una cara sin expresión alguna. No porque le miraba de manera fría o con odio, era porque no creía que una mujer así se riera de esa manera, y por ende la sorpresa de su mirada. Pobre de la persona a la cual vayas a agarrar. ¿Eh? El repentino comentario le hizo voltear la cabeza. Era la persona que pensaba que había escapado y la cual abandonó su tarea. Llevaba encima una gran cantidad de palos y un cuenco en otra mano, lleno de lo que eran vallas y otras cosas que no reconocía. ¿Qué haces aquí? Se alejó unos 2 pequeños pasos de él. ¿Qué hago aquí? Simple, completo el trabajo que me has dicho, nada más. Aquí tienes más palos y también algo de comida. La madre de esa niña fue muy amable en prestarme este cuenco para recoger estas cosas. ¿Cómo consiguieron este cuenco? Su pregunta venía o quería saber principalmente la razón de algunas cosas. Había reunido una buena cantidad de palos, suficientes para usarlas para las fogatas o hacer las armas. Para reunir comida, no tenía nada para juntarlas, por lo que fue a pedir algo para poder llevarlas. Fue ahí cuando la madre de esa niña, quien constantemente le tomaba la mano para llevarle a jugar, le dio ese cuenco. No era tonto para nada y sabía que eso era cerámica. ¿Cómo tienen esto? Elisa lo miró unos segundos y su mirada fría y cortante se hacía presente en ella, dando un escalofrío en la espalda del peliblanco. Me sorprende que no hayas escapado, dijo por debajo. Esperaba realmente que se escapara, pero no fue así. Veo que también has hecho lo que te dije, y con respecto a tu pregunta, no debe importarte tampoco. Aprovecha y descansa un poco. Dichas sus palabras, intentó retirarse, pero repentinamente alguien le tomó la mano. Se dio vuelta para verlo a él, tomando con fuerza su mano y no dejarle salir de su agarre. ¿Qué estás haciendo? Pese a la situación, conservaba su calma. Si algo le caracterizaba, era su extremada calma a cualquier adversidad. Él la soltó. Sin querer había tomado su muñeca con fuerza y, sabiendo que ella era una mujer, la soltó. Lo siento, me olvidé que eres una mujer. Una risilla sonaba mientras se rascaba la cabeza. Obvio que Elisa entendió que lo decía en forma de insulto y estaba por hacer algo hasta que le detuvo, porque realmente no buscaba eso. Oye, relájate. No buscaba ofenderte. Quería preguntarte si era posible si me dieran mi espada. Leer en tu novela ligera con ¿espada? Ella no entendía esa palabra. ¿Qué era una espada? Quizás su abuelo lo supiera y debe preguntarle. Entonces, como veía la cara confundida de ella, le hizo con las manos la longitud del arma y le decía cómo se veía. Ah, eso. ¿Es una espada? De todas formas, la respuesta es no. Hizo un énfasis en ese no y se retiró de allí. ¡Qué mujer tan difícil! Los siguientes días se la pasaba haciendo tareas, trabajos y otras cosas que permitieran pagar el cuidado de todos, o mejor dicho, el cuidado de Elisa le había dado. Todos los días debía juntar palos, vallas como la otra vez, y ahora se le agregaba la tarea de ayudar a las mujeres con las pieles para confeccionar algo de ropa para los demás. Era curioso ver que algunas personas llevaban de vestimenta un tapado de piel que tapaba todo su torso y era largo hasta las rodillas, tapando gran parte del cuerpo salvo los brazos. Otras prendas eran como una especie de falda, las que algunos hombres usaban dejando al descubierto su torso. Las mujeres usaban el primer conjunto, pero también otras usaban una falda y algo que cubriese sus pechos, aunque no cubriendo totalmente de ellos, se evitaba que se miraran los pezones. Le resultaba bastante llamativo y a veces le costaba mirar a las mujeres debido a que tendían a usar más este conjunto. El asombro que generaba el peliblanco al ver cómo al principio no sabía hacer cosas diarias, pero con algo de explicación simple y directa, lograba hacer un excelente trabajo. Era inevitable tampoco que se llevase algunos elogios, pero también le llamaban mujer por su largo y sedoso cabello, quien realmente cuidaba. No solo eso, sino que lo llevaba atado. Llamó la atención de todos ver cómo estaba atado.
tirado hacia atrás completamente y hecho una larga cola de caballo, pero hecha no en la parte superior de la parte trasera de su cabeza sino casi en la nuca. No estaba atado una sino dos veces, quedando una pequeña cola sin atar. Su cabello era realmente largo a lo que un hombre acostumbraba a usar. Le llegaba poco más de los hombros. También tuvo que ayudar a recoger otra vez palos. Esta vez con el pretexto de usarlos para hacer fuegos y mantener llamas vivas. No tuvo más opción que aceptar la tarea. Quería siempre decir algunas cosas pero Elisa, quien siempre estaba encima de él, no le dejaba dar su opinión. Usaba esa visión que todavía no podía darle algún nombre porque realmente no sabría qué nombre darle. A veces hacía viajes por horas solo para encontrar esos malditos palos. Pocos de ellos se hacían lanzas y eran aquellas que se afilaban. No había otras lanzas salvo aquellas que alguna vez vio hechas de un material negro que era el pedernal o sílex de lo que recordaba del otro mundo. Con estos viajes que hacía todos los días, pudo encontrar algo de este material y no dudaba en llevarlo o hacer una lanza para él mismo para cazar aunque sea algo. Comía poco y ahora mismo lo que tenía era hambre. ¿Cómo pudo? Afiló la punta de uno de estos palos e hizo una lanza casera. Dejó de lado la junta de materiales y fue a aventurarse un poco lejos de la tribu usando su visión que, si mal no fallaba, a unos metros de donde se encontraba, había algunos animales con un color verde, siendo presa fácil para él. Mientras él se aventuraba para conseguir algo para comer, el grupo de caza volvía con algo de carne para los demás. Lograron cazar entre varios algunos jabalíes que de suerte se habían entrometido en su camino. Cada una de las personas estaba alegre y vitoreaban a sus cazadores que luego de tantos días de no poder cazar más que pequeños animales, hoy traían lo que al parecer era un enorme festín. Elisa, quien estaba con ellos, realmente se sentía bien consigo misma. Hoy pudieron matar a los jabalíes debido a su puntería con el arco. Sabía que estaba hecho de madera como los otros pero este arco tenía una enorme diferencia con los demás que usé luego de probar el que llevaba a mano. Las flechas también era algo que tampoco esperaba ver. Su abuelo le dijo que eran y estaban hechas con huesos de animales y que eran un poco mejor que las flechas que hacían ellos. ¿Dónde esa persona consiguió esas flechas? Por parte de su abuelo que le contaba algunas cosas de su pasado, había algunas tribus que tenían cosas que otros no y estas flechas eran algo que su tribu no tenía porque nadie sabía hacerlas. Por eso mismo trataba de atesorar esas flechas. Aunque no se comparaba con los lobos y tigres que aquella vez consiguieron, podían hacer buen uso de sus pieles para convertirla en ropa o en otras cosas. Y con el resto del animal, lo cocinaran para hacer una gran comida para todos. Los animales estaban siendo despellejados, luego serán cocinados y tocaba esperar a que se terminara de cocinar. Los niños jugaban en un hermoso atardecer, llegando de a poco el anochecer y las mujeres, bueno, no perdían el tiempo con aquellos hombres quienes querían demostrar su enorme amor a ellas tras un largo día de caza o trabajos. Pero para Elisa, había algo que le faltaba. No sabía qué era y tras mirar un rato por todos lados, se daba cuenta que de verdad le faltaba algo. Era aquel muchacho de pelo blanco. Ya estaba anocheciendo de a poco y todavía no había rastros de él. Por ende, fue a buscarlo a donde normalmente él dejaba sus cosas que buscaba para ella. Nada, no había nada ni nadie. ¿Dónde se metió ese estúpido? Oh, realmente se ha escapado, sonrió. Estaba feliz de que esto llegara a pasar. Su abuelo negaba siempre y confiaba en ese muchacho de que los iba a ayudar pero siempre le replicaba eso, que esa persona realmente iba a irse y a dejarles sin pagar nada. Con total firmeza, espalda recta e internamente feliz, iría con su abuelo a decirle sobre él. Pero las cosas que ella quería hacer no podrían cumplirse. La mirada de la gente entre ellos era de duda y confusión, despertando un signo de peligro internamente en Elisa. Su instinto también empezó a decirle que algo no andaba bien. Entró en la tienda de su abuelo y, estaba él hablando con alguien más, alguien que se veía no solo cansado en aspecto sino que estaba algo lastimado. Si lo relaciona con lo que vio afuera, entonces la gente estaba confusa porque vieron a esta persona en tal estado. Por suerte, no habían notado su presencia, permitiendo que los dos pudieran hablar sin interrupciones. Espera, ¿a qué te refieres con eso? Me refiero a... ¿A qué? Asaltantes. Su respiración no era regular y con falta de aire el cual recuperando de a poco, hablaba entrecortado. Estaba cansado agotado debido a la larga corrida que tuvo que hacer al estar explorando para saber si había algún peligro con respecto a los depredadores. En su lugar y de lo que vio, una cantidad considerable de personas se dirigían a su dirección y corrió tan rápido como pudo.
Las heridas se las hizo según contaba cuando venía aquí, cayendo varias veces para avisar a todos. ¿Asaltantes dices? ¿Cuántos y cómo eran? Elisa de momento solo escuchaba su charla. No quería decir nada tampoco. Vino con la idea de hablar de alguien más, pero ahora mismo, la ira que acumulaba desapareció y se transformó en concentración. No lo sé. Quizás eran algunos cuantos o muchos, no pude contarlos debido a que los he visto y vine aquí para avisarles a todos. Su apariencia, eran todos iguales, pero, hizo una pausa y miró al anciano a la cara. Dudaba si debía decirle lo que miró. Pero, a excepción de uno que tenía el cabello blanco y largo. Elisa, quien estaba escuchando atentamente, soltó un grito de felicidad atrayendo la vista del explorador y su abuelo. No sabía que ambos le miraron confusos, pero ella estaba en su mundo ahora mismo. Así que no solo te has ido, sino que también planeaste unirte a unos asaltantes, ¿eh? Elisa, quien estaba absorta de la realidad que le rodeaba, deseaba más que nada no solo acabar con los asaltantes, sino tener en sus manos a ese peliblanco y asesinarle. Solo espera a que ponga mis manos encima de ti. Capítulo 8. Oír que una persona de cabello blanco participaba o estaba del lado de estos asaltantes, solamente pudo pensar en una persona en concreto. Esa persona vino a su mente, ahora realmente convencida que desde el principio él planeaba traicionarles. Lo sabía. Lo sabía. Planeaste traicionarnos desde un principio, pero no creas que te saldrás con la tuya. Dentro de ella, la ira que se contenía por el bien de su abuelo contra ese peliblanco, ahora se encendió en su totalidad y estaba lista para no solo asesinar a los asaltantes, sino que estaba muy interesada en ese muchacho de pelo blanco. Avisaré a los demás que se preparen. Abuelo Elisa no perdió tiempo alguno y salió fuera de la tienda, ignorando los pedidos de su abuelo, quien le advertía que no debía decirles todavía y de manera apresurada tal noticia. Solo le quedaba suspirar y pedirle al explorador que también se preparara y que avise a aquellos que todavía no se encontraban en la tribu, que hay que advertir a todos. No llevó mucho tiempo tampoco a Elisa comunicarles a todos que una pequeña horda de personas venían a atacarlos. La reacción de todos fue de sorpresa así como miedo. La última vez que había pasado fue hace algunos meses y parecía que algunos no se recuperaron de los asaltantes que hace meses habían venido a saquearles. Pudieron repelerlos, pero, después de un tiempo parecía que volvían y Elisa sospechaba demasiado de que el peliblanco les haya vendido. ¿Por qué llegaba a esa conclusión? Él a veces en esos días, desaparecía más de lo normal. No volvía a la hora acordada y siempre tardaba. Además, le tocaba vigilarle y cuando lo veía, su expresión a veces se mostraba perdida. Entre otras razones más, sabía o estaba con toda seguridad que él era el que estaba con ellos. Algunos se rehusaron a combatir, no querían perder más seres queridos así como ellos mismos evitar su propia muerte. Otros estaban más que decididos a combatir. No iban a dejar que nadie tome lo que es suyo y lo más importante, que nadie tome sus mujeres. Principalmente, la razón detrás de los asaltantes, para atacar otras tribus e incluso algunos pueblos, eran por las mujeres. No solo buscaban también bienes materiales, las mujeres eran importantes para ellos y sin mencionar que aquellos que quieran que vivan, serán usados como esclavos por sus respectivas tribus o vendidos. Con esa y tantas razones, aquellos que estaban dispuestos a no tolerar esto de nuevo tomaron las armas y se prepararon para la llegada de ellos, impacientes y ansiosos de lo que pudiera llegar a pasarles. Muy bien. He podido cazar un total de 10 conejos y con algo de suerte, algunas ardillas. Realmente hay veces que mi propio cuerpo y habilidades me sorprende hasta mí. No era broma lo que él mismo se decía a sí mismo. Cazar animales tan pequeños con una lanza con una punta afilada era casi imposible para cualquiera, pero ya no para él. Cuando parpadeaba un poco y se concentraba, su vista cambiaba. En esa vista a la cual no ponía algún nombre, podía ver el nivel de peligro de los animales, así como poder reconocer la gran mayoría de las cosas y ver la distancia entre él y animales. Por eso mismo tuvo la chance de encontrar una buena cantidad de conejos y en los árboles ardillas. Lamentablemente eso eran los animales que se encontraban en el bosque. Se había adentrado lo suficiente como para sentir que estaba de nuevo perdido, pero, esta vez reconocía bastante bien el lugar. Más suerte tuvo por el hecho de que esta vez no había lobos, no había ningún otro animal que tenga que causarle muchos problemas. Por ende el día de hoy o lo que quedaba de él había sido bastante relajante. Estaba demasiado al tanto de que Elisa se iba a enojar con él por volver más tarde, pero tampoco le importaba. Su abuelo claramente le trataba mejor que ella y ni hablar de la gente de la tribu. Todos parecían apreciarle bastante. Algunas mujeres lo miraban más allá de la apreciación.
Aparte de su apariencia, mostraba ser alguien fuerte, siendo algunas razones justas para poder estar con él. No fue difícil rechazarlas. Con la poca vestimenta que solían llevar y la exposición de su piel así como sus hermosas figuras, era imposible no caer en la tentación, pero de alguna forma, pudo rechazarles diciendo que ahora no quería nada. Leer en tu novela ligera com. Parte de lo que había cazado hoy no era para él. Con 2 conejos podía comer tranquilamente. El resto era porque algunas personas les escuchó que estaban con ganas de comer conejo y escuchó que un hombre quería probar ardilla. Por eso había cazado una gran cantidad de conejos y pocas ardillas. Estas personas a las cuales quería darle esto fueron aquellas que en estos días le trataron como una persona y no otros que lo miraban raro. Si debe sacar conclusiones, Elisa siempre decía que su raza era rara y muy extremista con sus pensamientos a los demás. Es por aquí. Vengan. Esa repentina voz le llamó la atención. Dejó los animales apilados en un costado de un árbol y fue en busca del dueño de la voz. Todos. Espero que estén preparados para asaltar esa tribu que se encuentra cerca del río. ¿Cerca del río? ¿Está hablando de la tribu en donde estoy y yo? No había otra de lo que recuerda y por ende, estaba seguro que hablaba justamente de donde él estaba quedándose. Entonces, ¿por qué justamente ahora van a atacar? ¿Qué era lo que buscaban o qué razón tenían para hacerlo? ¿No podemos atacar cuando el sol salga? Un hombre preguntó y otros parecían concordar con esa pregunta. Parecía que ninguno quería hacerlo en la noche por la poca visión. ¿Por qué tendríamos que esperar a atacar? Debemos atacar ahora. Por otro lado, había gente insistente en atacar en este preciso momento. Parecía que había algunos que estaban con la idea de atacar ahora y otros, ser algo conservadores y atacar en el amanecer. Todos. Cállense ahora mismo. Pelo blanco, tez algo morena y ojos claros que a pesar de que la luz solar se iba yendo, se podía notar todavía su color claro de ojos. El cabello era corto, demasiado pero no quitaba el hecho que tenía cabello blanco. Además era la primera vez que veía a alguien con ese color de cabello. No saben nada de que estamos llegando por lo que si atacamos ahora nadie lo esperará. Por eso mi decisión es atacar ahora, y el que no esté de acuerdo, que me lo haga saber ahora mismo. Nadie se animaba a quejarse luego de esa frase. Pero al parecer una persona sí tuvo el valor de pararse frente al peliblanco de tez morena y decirle que lo mejor sería atacar en el amanecer. La respuesta. Se acercó hasta él, aceptando quizás su idea fuera muy buena, pero su respuesta no fue algo hablado. En cambio tomó la lanza que llevaba en su mano y la clavó directo a su garganta, atravesando por completo todo su cuello. Lo pateó en el estómago para poder sacar su lanza clavada y con la piel que llevaba cubriendo sus partes, limpió su lanza. ¿Alguno más tiene algo que decirme acerca de mi idea? ¿No? Perfecto. Espero que nadie más diga nada y acepten mi liderazgo. Ya nadie dijo nada. Todos se quedaron callados al ver cómo el valiente que se opuso a su plan murió instantáneamente. Con esa advertencia, ninguno de los otros que tenían en su mente hacer o decir algo, quedaron callados. Siguieron sin importar qué dijera el peliblanco. El otro peliblanco, miraba la escena sorprendido. ¿Son así realmente las personas de pelo blanco? No solo notó eso sino otros actos que hizo que empezara a pensar la razón del odio de Elisa llegaba hacia él. Aunque con esos recuerdos de las palabras hirientes de ella, también vinieron con algo de procedencia o algo de información. Habitaban en las montañas, altas como ninguna persona pudiera imaginar, rodeados de nieve pero, en ese caso, ¿qué hace esa persona aquí? También miró otra cosa de todos ellos. Si sacaba cálculos, podría haber casi 60 personas, casi todas ellas tienen lanzas. Lo que miró de algunos de ellos llevaban especies de bolsas. Estaban hechas de cuero y llevaban piedras. Las lanzas están hechas de pedernal y sus ropas son simples. Ninguno lleva algún arco pero llevan gente con piedras, pensando eso y murmurando escondido de la vista de aquellos, tuvo una conclusión. Había gente en la tribu que al preguntar algunas cosas en concreto, desconocían por completo lo que era o por historias que escuchaba de otras personas que pocas veces pasaban en la tribu, otras las tenían. Parece que algunas personas están más avanzadas que otras, ¿no que iba a ir a un lugar donde la gran parte de las cosas no existían? ¿Dónde me has mandado, diosa? Miraba al cielo y estaba anocheciendo. Ya poco se estaba viendo y la vista de a poco iba a ser dificultada por la oscuridad. Viendo también la dirección a la que iban que era la misma que la de él, pensaba entonces distraerlos un poco para retrasar su llegada a la tribu. Saber un poco sobre que algunos lugares tienen cosas que otros no, despertaba sus ganas de visitar esos lugares.
Pero estaba la deuda que debía pagar a la gente de allí y por lo tanto, no podía irse. Si tuviera éxito en ayudar a retrasarlos o matar al líder, entonces es muy probable que la gente lo alabe. Pero no busca alabanzas, buscaba que Lisa, ella precisamente le dijera que no debía quedarse allí y tenga la chance de explorar el nuevo mundo. No tenía tiempo que perder. Aún llevaba consigo la lanza con un pedernal atado. Tuvo que hacer una nueva lanza, porque cuando lanzaba aquella lanza que afiló la punta, al impactar en el conejo se había quebrado. También buscó piedras para lanzarles a los rezagados que eran unos pocos. No esperaba que se dieran cuenta que de tantos que eran faltaran algunos. Los estaba siguiendo, escondido entre los árboles y mirando a los que estaban atrás. Parecía que estaban por detrás de los demás y la distancia parecía alargarse. Parece que estos eran los que se oponían a atacar ahora. Empezó tirando algunas rocas no contra ellos sino cerca, necesitaba llamar su atención y separarlos un poco más de los otros. Aquellos rezagados, miraban en dirección en donde escuchaban el sonido de cosas cayendo al suelo. Empezó llamando a uno tirando piedras cerca de donde estaba él y cuando uno de ellos apareció y estaba a solo 2 pasos de donde estaba escondido, salió repentinamente con su lanza en mano y la lanzó rápidamente, impactando y clavándose en su cabeza. No hubo reacción por parte del hombre quien antes que pudiera hacer algo, ya estaba muerto. Sacó su lanza de su cabeza y prosiguió a hacer lo mismo con otros más, sumando a sus bajas un total de 10 personas. Todos ellos eran aquellos que llevaban la bolsa hecha de cuero, cosa que una de ellas se la guardó para él mismo. El grupo de asaltantes que salieron del bosque y que ahora estaban un poco más cerca de la tribu, empezaron a darse cuenta que faltaban hombres entre ellos. ¿Qué pasa? El peliblanco estaba absorto de la situación hasta que alguien le dijo que faltaban algunos hombres. ¿Cómo es que faltan algunos hombres? ¿Acaso son idiotas y se perdieron? Algunos que vayan a ver qué sucede. Ya. Su grito puso la piel de gallina a todos y un pequeño grupo volvieron de nuevo al bosque. ¿Crees que alguien sepa que venimos a atacar a esta tribu? Imposible. Si así fuera, lo más probable que estuvieran esperándonos fuera del bosque y no en sus tierras. Debe ser alguien que quiere morir, pero no te preocupes, es muy probable que los que fueron de nuevo al bosque se encarguen de esa alimaña. Mientras tanto, todos. Síganme. Nadie pudo refutarle y por lo tanto asentían mirándose uno a otros. Hicieron caso a su llamado y le siguieron, preparándose para el futuro botín y mujeres que les espera. Pero nadie podía prevenir que una persona realmente les haya avisado de su llegada y que alguien más estuviera atacando a sus hombres por la espalda sin darse cuenta para nada, y lo peor que pudieran pasarles es encontrar una tribu preparada para su repentino ataque sorpresa. Capítulo 9. El plan que tenía el peliblanco para asaltar era muy simple. Atacar hasta que nadie quede vivo. De todas formas, también deben aprovechar la noche. Tuvieron que esperar un poco más, pero cuando la noche arribó, sabía perfectamente que todos estarán dormidos y su ataque será perfecto y sin ninguna falla. Se acercaban en silencio y tratando de no pisar ninguna rama. No conocían si el sueño de algunos era ligero, pero debían evitar cualquier ruido. Esto lo han aprendido al asaltar a los alrededores de su tribu, donde el más mínimo ruido puede llegar a despertar a aquella persona que tenga un sueño ligero. Esto lo aprendieron del peliblanco, su líder. Estaba acostumbrado a hacer estas cosas desde que salió a explorar el mundo. A pocos les agradaba, pero aquellos que demostraban su odio hacia él, terminaban muertos. Su fuerza y sus ideas, que eran básicamente asaltar y violar, le dieron la oportunidad de convertirse en un líder de una tribu. Pero hubo algunas dudas una vez que llegó a la pequeña tribu. Lo primero fue ver que no había nadie. Eso le pareció bastante normal, muy seguro que todos estaban durmiendo en sus tiendas. Ordenó a sus hombres que miraran alguna de las tiendas. No había nadie. También se fijó dentro de las tiendas y sí, no había nadie en ellas. Encontró algunas cosas, pieles más que nada, pero no era suficiente para él. Necesitaba matar a alguien y no le basta con sus hombres en caso de llevarle la contraria. ¿Por qué no hay nadie? ¿Acaso de verdad sabían que vendríamos? El peliblanco estaba pensando y hablando consigo mismo. Se habían reunido en el centro, confundidos de que no ver a nadie. Casi parecía que todos se habían ido y abandonado el lugar. ¿Encontraron algo ustedes por allí? Nada. Parece realmente que se fueron de aquí hace horas. ¿Cómo puedes saber eso? Aquí. Mira la hoguera. Si hueles un poco, se puede todavía oler un poco el olor a madera quemada. No deben haberse ido hace mucho, quizás hace 1 hora, quizás o poco menos de eso. Probablemente todavía estén viajando. ¿Qué dirección crees que tomaron? El peliblanco estaba algo sorprendido y no solo él.
Los demás miraban al hombre que solo con ver la hoguera podía sacar el tiempo que fue apagado. Le tomó unos segundos al hombre, no respondió enseguida por algunas dudas. Miró el viento y miró la tierra alrededor. Probablemente fueron para ese lado y estén cerca si los alcanzamos corriendo, señaló a un costado, lo que parecía ser el oeste de donde ellos se encontraban. El peliblanco miró y si su memoria no le fallaba, en esa dirección se encontraba otra tribu, un poco más grande en la que estaban. Cuando llegue la hora del botín, recibirás una gran parte. Muy bien. Todos prepárense para correr, vamos a buscar a esas basuras. Los gritos se escuchaban en la noche, alzando sus armas al cielo. Entre medios de los gritos, uno de los hombres que gritaba con todas sus fuerzas mientras miraba al cielo, cayó al suelo sin poder moverse de nuevo. Los demás que estaban gritando y a punto de partir, particularmente otro hombre, vio a su amigo que cayó al suelo, petrificado y con sus ojos abiertos y su boca abierta. Miró que en su cabeza una flecha estaba clavada. No le dio tiempo a reaccionar tampoco que otra flecha zumbaba en el cielo, impactando ahora en su cabeza, cayendo muerto al instante. Leer en tu novela ligera.com. Fue un poco tarde darse cuenta que cayeron en una trampa y lo que es más, rodeados por aquellos que iban a asaltar, cargando y gritando contra ellos. Era la primera vez que le tomaban por sorpresa de esta manera y por lo tanto, la eficiencia para estar preparados y concentrados era menor de la esperada, estando en desventaja ya desde el principio. Ambos lados chocaron, teniendo más ventaja el grupo de la tribu, quienes no tuvieron compasión alguna. No importaba que fueran superados por número, luchaban como si no hubiese algún mañana. Nadie se contuvo y dieron todos en sí. Sangre y más sangre volaba por todos lados. Los asaltantes perdían números poco a poco hasta aumentar más sus bajas. El otro lado, solo sufrían heridas y casi ni una baja entre ellos, aumentando su moral y bajando la de su enemigo. Para variar, los asaltantes habían perdido parte de su fuerza en el bosque, aquellos que servirían como apoyo lanzando piedras a los demás. Cabe decir que fueron aquellos que intentaban correr por su vida, lo cual fueron unos pocos, morían por un flechazo en la cabeza, imposibilitando la posibilidad de escapar. Horas después, la pequeña batalla había terminado. De los asaltantes, la única persona viva y aún con resistencia para seguir luchando era el líder, quien no iba a darse por vencido nunca. De la tribu, solo unos pocos terminaron muriendo, pero a diferencia de otras veces que sufrieron asaltos, esta vez tuvieron muy pocas bajas. La decepcionante Elisa estaba entre la multitud, mirando al peliblanco a los ojos. No era el que esperaba, pero por lo menos la idea de matar a alguien con pelo blanco le bastaba, fuese quien fuese. Era ella la que mató a todo aquel que quisiera escapar y ayudó a sus amigos, eliminando una pequeña parte y salvando a aquellos que podía que estaban a punto de morir por una lanza en la cabeza. ¿Te rindes?, preguntó al vencido peliblanco, quien yacía en el suelo, agotado y demasiado herido. Su resistencia llegó a su fin y no podía moverse. ¿Rendirme? ¿Crees que voy a rendirme tan fácilmente? Incluso enfrentando un destino cruel, era valiente, pensó Elisa. Ignoró los comentarios posteriores a eso. No eran dignos de mención o reconocimiento, y más si todas las palabras iban dedicadas a ella. Entonces tu destino está decidido. Tomó prestado la lanza de alguien y no la clavó directo en su pecho. Al contrario, la clavó en una de sus piernas, ocasionando un grito sofocante de dolor enorme del peliblanco. ¿Pensabas que iba a matarte directamente? Ja, tomaba más lanzas de los demás, clavando las mismas en sus extremidades y en su vientre. Su mirada era fría y sin vida. No había compasión alguna en su acto y buscaba hacerle sufrir. Los demás no tenían palabras para describir el nivel de sufrimiento que sufría el peliblanco. La clemencia y las disculpas y promesas de que nunca más volvería a hacerlo no funcionaron. Es más, parecía que esas palabras incitaban más a Elisa a ser más violenta y más cruel. Insultos, golpes, más lanzas clavadas, una tortura que el peliblanco al final no pudo soportar y terminó pereciendo en el suelo con los ojos abiertos. Elisa se dio vuelta, solo para ver gente asustada y mirándole con ojos llenos de miedo. Tuvo que disculparse, que el intento de ataque a su tribu realmente le había nublado la vista. A pesar del miedo, igual todos se acercaban a ella para celebrar el hecho de que habían ganado. Ahora faltaba deshacerse de los cuerpos, quitarles las armas y enterrar a los fallecidos que murieron luchando. Ella estaba feliz de que nada malo hubiese pasado. Oye, Elisa estaba por irse a su tienda para poder descansar. Ella, al igual que muchos otros, estaban ahora cansado luego de estar horas luchando, pero alguien la llamó y se volteó a verle. ¿Qué sucede, Liam? ¿No ves que estoy cansada? Lo entiendo perfectamente, pero tengo algo de curiosidad. ¿Has escuchado cuando luchábamos contra ellos mientras se defendían?
Se puso a pensar para luego negar con la cabeza. Algunos de ellos insistían que si no le hubiesen atacado en el bosque, serían capaces de habernos matado. ¿Sabes si hay algún animal peligroso en el bosque? Liam siempre se mantenía callado y sin hablar mucho. Socializar no era lo suyo. Era una persona que hablaba por medio de acciones. Hoy estuvo al tanto de la conversación entre los asaltantes y al oír esa parte, llamó su interés. ¿Animal peligroso? No lo creo. No se ha visto nada hace meses por lo que es seguro ahora ella estaba dudando. Entre las colinas y árboles que se encontraban cerca de ellos muy pocas veces se veían depredadores peligrosos pero nada que habitaran en los bosques o que hayan visto. Ordena que quemen los cuerpos de los asaltantes, entierren a los que han muerto luchando y aseguren todas sus cosas. Mañana iremos a ver el bosque. Liam asintió y ordenó a los demás hacer lo que Elisa dijo. Luego de quemar los cadáveres y enterrar a los muertos, todos estaban bostezando del sueño y cansancio que tenían. No habituaban tampoco a pelear y más de esa manera, por lo que nadie decidió hacer algo más y fueron directos a sus tiendas a dormir. Al día siguiente, todos despertaron y no había mejor cosa que hacer que comer y comer. Tras lo de ayer, todos hablaban de ello, cuántos mataron, cuánta lucha hicieron y no olvidar que mientras hablaban y hablaban, no faltaba la comida. Habían conseguido cazar unos venados. La suerte estaba con ellos luego de la victoria, haciendo que venados pasaran por al frente. Tras un rato de haber comido, hablado y descansado, Elisa y un pequeño grupo preparado y armado casi hasta los dientes les dijo a todos que iban hacia el bosque porque los asaltantes hablaban de algo que había matado a sus amigos. Por eso se despidieron de los demás y les pidió a cada uno de ellos que no dejaran de trabajar y que sigan haciendo las tareas de siempre. El grupo constaba solamente de 5 personas, 2 hombres y 3 mujeres. Los mencionados Elisa y Liam, Dylan que ahora llevaba un conjunto de lanzas en su brazo y una lanza única en su brazo restante. Estatura un poco corta pero fornida y fuerte. Su cuero cabelludo y su pelo era de un fuerte color negro. Las otras 2 faltantes del grupo, Evelyn y Alice, ambas hermanas, la primera siendo mayor con 24 años y Alice con 18. Aún por la diferencia de edad, las 2 eran casi iguales y se podían confundir como si fueran gemelas. Color de cabello castaño, largo y sedoso y la más mínima brisa hacía que flotara en el aire. Pero diferían en su color de ojos. La mayor tenía ojos café fuerte y oscuro y la menor, sus ojos tenían un color verdoso oscuro. Tampoco hacía falta hablar de su figura, siendo ambas deseadas por los hombres de la tribu. Al igual que Liam y Dylan, también llevaban varias lanzas encima de ellas para actuar como soporte y lanzarlas sin ninguna duda o temor. ¿Crees que tardaremos mucho en esto? Tengo cosas que hacer. Alice se quejaba por ser llevada con ellos. No entendía por qué traída con ellos. Prefería estar descansando o hacer cosas a explorar algo que no existe. Si con cosas que hacer te refieres ir seduciendo los hombres de otras mujeres, créeme que hice bien en traerte. Dylan sabía de las actividades de Alice. Generaba un poco de discordia entre ellos y por lo tanto, si se quedaba sin supervisión de su hermana mayor, quién sabe cuántas parejas habría roto. O sea que por tu culpa tuve que venir. Ambos tenían la misma edad y se conocían mejor que nadie. Dylan sabía perfectamente que Alice acostumbraba a hacer tales cosas y por lo tanto, era lo mejor traerla con ellos. Ambos estaban por pelear hasta que Evelyn les dio un golpe a los 2. También tengo cosas que hacer pero no ando quejándome como tu hermana. Por favor, compórtate que la nieta del anciano está aquí. Todos tenían cosas que hacer pero por sugerencia de Elisa, decidieron seguirle. Elisa también tenía cosas para hacer, la primera de ellas era buscar al peliblanco y quién sabe, también torturarle como al otro. Liam por otro lado, había dicho a todos que se adelantaría un poco para explorar un poco la zona. Había olido sangre, más de lo normal y podía ver por la tierra que había sangre también. Cuando más se adentraba de a poco en el bosque, más su reacción aumentaba. Cabezas ya podridas yacían en el suelo con una mirada de terror en sus ojos y expresiones de miedo. No solo eso, también los cuerpos sin cabeza estaban desparramados por los alrededores. Miraba el torso de estos cadáveres, lleno de agujeros por todo el cuerpo. Esto ya no es obra de un animal. Había analizado de cerca uno de los cuerpos que estaban a su alcance y con mirar sus heridas, un animal no hizo esto sino una persona. Luego empezó a escuchar el asombro de sus amigos y vio a su dirección al ver sus caras, shock y asco estaban en sus reacciones y no podía culparles. Él estaba casi en la misma situación de querer vomitar. Un salvaje pudo haber hecho tales cosas. Decapitar y cercenar un cadáver. ¿Esto puede hacerlo un animal? Alice preguntaba asqueada. No estaba acostumbrada a ver muertos de esta manera. No lo creo.
Mira el cadáver de esa persona, está llena de agujeros. Quizás todo esto fue obra de una persona, Dylan dijo lo que pensaba Liam. Las otras tres creían que estaba equivocado hasta que miraron de cerca los cuerpos. Unos sí tenían agujeros y otros simplemente se les desgarró su piel y sus extremidades. Creo que tiene razón. Sigo creyendo que es imposible para un animal hacer aquellas heridas, pero las otras, es cuestionable. Elisa sacó sus propias conclusiones. Ninguno de los cuerpos tenía ropa. Fueron saqueados en su totalidad. Con eso creía que una persona hizo esto. Luego vio otros cuerpos que estaban arañados y sin piel alguna, así como extremidades faltantes. Una persona puede quitarle un brazo o pierna a alguien, pero las heridas que llevaban no eran de una persona. Allí cabe perfecto un animal con tales heridas. Espera, no, su cabeza empezó a pensar en algo y sin previo aviso, se fue corriendo hacia el interior del bosque, dejando con la boca abierta a sus amigos, quienes la miraron confundidos. Los demás le siguieron sin idea de la razón de correr repentinamente. Corrían y hablaban de esto. ¿Qué le pasó tan de repente a Elisa para correr así? Esa pregunta estaba en la mente de todos. Más se sorprendían que vieran ahora huesos y algo de sangre en ello y pedazos de carne en él. Lo que les asustó era que estos huesos no eran de animales sino de humanos. Dejaron de correr para caminar y ver al suelo la cantidad de huesos sin carne. Eran bastantes y esto no lo haría cualquier humano salvo aquellos que habitaban en los desiertos o animales hambrientos. Oigan, ¿no debemos irnos? El temor de Alice ahora era alto. Su hermana mayor estaba de igual manera. Dylan y Liam pudieron aguantar un poco el miedo, pero sus ganas de irse tampoco eran menor que las dos hermanas. Debemos ver a Elisa. Evelyn levantó su cabeza y la vio parada sin moverse. ¿Elisa? Ella se acercó con temor a lo que pudiera ver y cuando se puso a su lado, miró la misma dirección que Elisa. Una persona con un brazo de una persona, dándole en la boca a un enorme tigre quien comía, pareciendo una escena demasiado tierna. Miró al muchacho y reconoció ese cabello blanco largo y esos ojos blancos. Eran imposible no reconocer esa herida en el pecho. Nathan. ¿Eres tú? Escuchar cómo Evelyn llamaba al peliblanco, le hizo mirarla con los ojos abiertos y preguntando cómo sabía su nombre. No hubo respuesta sino una risa nerviosa, diciendo que él mismo fue el que le dijo. ¿Eh? El peliblanco, Nathan, alzó la vista, viendo a dos mujeres que le miraban con ojos bien abiertos y otras tres personas que se acercaban a ellos, dando la misma vista que ellas dos. Notó su mirada y no le quedó más que sonreír. Muchachos, un gusto volverles a ver. ¿Quieren acariciarla? No muerde para nada y es una chica muy buena. Le daba pequeños besos a la enorme tigresa, quien respondía con alegría y felicidad. Los cinco miraban a Nathan incrédulos de haber domado a un animal tan peligroso o porque él mismo le estaba dando restos de personas para comer. Ninguno tenía algo que decir. Capítulo 10. Los cinco estaban congelados sin poder moverse. Era de esperarse que no pudieran moverse, había un tigre frente a ellos y aunque estuviera al lado de Nathan totalmente encariñado con él, no querían acercarse de todas formas. Nathan notó esto y le dijo a los cinco que ninguno debía preocuparse por el tigre, que estaba calmada y relajada y no haría daño a nadie. No importaba lo que dijo, ellos todavía no se acercarían. Tal vez tengan curiosidad de saber qué pasó aquí por la cantidad de muertos y huesos, ¿no? No hubo respuesta. Suspiró y continuó. Vi a un grupo de personas que iban en dirección a su tribu. No tenía idea de lo que iban a hacer hasta que los escuché hablar. Tuve la suerte de poder distraer a algunos para reducir sus hombres. Luego mandaron a un pequeño grupo tras de mí y bueno, esos huesos son sus restos y al parecer a ella le gustó bastante. Acariciaba a su gata un poco y esta no respondía de manera agresiva como contra todo el mundo, sino que, seguía siendo demasiado juguetona, algo que Nathan consideraba bello de un animal. Los demás, al oír la explicación, quedaron sorprendidos al saber que él les había ayudado incondicionalmente. No saben a cuántos de ellos mató. Sin importar cuántos eran, su ayuda fue más que bien recibida. Sin previo aviso, Elisa se acercó hasta Nathan, ignorando el miedo del enorme felino, quien a medida que se acercaba empezaba a gruñir y a mostrar sus enormes dientes. Él lo notó y le hizo calmar diciendo que era una amiga. No sabe cómo, pero le podía entender perfectamente porque tras decir eso, se calmó y se recostó detrás de él. Gracias eran sus únicas palabras. Evelyn había notado la mirada de Nathan hacia Lisa y por lo tanto, no dudó en hablar por debajo con los demás. Chicos, mejor volvamos a informar a la tribu que no hay nada que preocuparse. Los demás le miraban raro. No sabían a qué se refería. ¿Por qué debemos irnos? Dylan estaba confundido.
No había razón tampoco de irse si Nathan decía que la tigresa no hace nada. Debemos esperar a que Elisa nos diga Q. Si nos quedamos aquí, solo estaremos en problemas. Hazme caso, me lo agradecerás en el futuro. Evelyn se separó del grupo y miraba tanto a Elisa como a Nathan, se miraba a la cara. Si podía ver la cara del peliblanco, era demasiado seria. Elisa, iremos a la tribu a informar que no hay nada que preocuparse. Te esperamos allá también. Nathan se dio media vuelta y se fue en dirección a su hogar, caminando rápido. Su hermana, Dylan y Liam miraban a los dos que estaban parados frente a frente unos segundos y siguieron a Evelyn de vuelta, solos. Nathan y Elisa se miraban frente a frente y no había nadie a su alrededor. Si se contaba a la tigresa había alguien más, pero no contaba como persona. Pensé que ibas a escapar. Elisa fue la primera en hablar. Ahora que la tigresa no era peligro, no dudaba en hablar seriamente a Nathan, del quien por fin pudo aprender su nombre. Lo pensé por algún tiempo, dio una sonrisa y se reía un poco al pensar esa posibilidad y continuó, ahora con una sonrisa y acomodando su cabello. Tu abuelo me ha contado algo de lo que vivió, me daba curiosidad con respecto de ir y ver el resto de las tribus, pero... La mano del peliblanco repentinamente tocaba su mejilla, haciendo que se sobresalte e instintivamente apartara su mano. ¿Quién te dijo que podías tocarme? Su elevado tono hizo que la tigresa gruñera un poco y de un paso atrás. La tigresa, luego del gruñido, se calmó nuevamente y siguió recostada. Jaja, no te preocupes por ella, no te hará nada. Debía pagarte de alguna forma que me hayas cuidado. Tu abuelo te obligó a cuidarme, eso lo entiendo. Reconozco que tampoco me hubiese gustado cuidarme a mí mismo, así que, esta es una forma de decirte gracias por cuidarme. Silencio incómodo se presentó entre ambos. Elisa por un lado abrió los ojos al escuchar las palabras agradecidas del Nathan por haberle cuidado y que conocía que estaba disgustada por cuidarle. Por otro lado, él sonreía y se reía de las reacciones de la primera. Le parecía bastante linda. Leer en tu novela ligera com. Momentos después, recuperó su compostura y le miró, seria y con varias cosas en su mente. ¿Por qué nunca me has dicho tu nombre? Siempre que quería decirte, siempre estabas haciendo algo o me obligabas a hacer cosas que nadie quería. Si tu pregunta viene para saber por qué Evelyn lo sabía, era la única que me preguntaba cómo estaba al igual que otros, creo que eras la única que no lo sabía. Repentinamente empezó a reírse pero frenó su risa para volver a hablar. Cualquier otra pregunta que tengas, mejor hablarlo en la tribu para estar más cómodos, ¿no? Llamó a la tigresa, quien se levantó, estiró y se puso a su costado. No dudó en subirse encima de ella. ¿Vienes? Estaba temerosa pero no perdía nada tampoco. Se acercaba a pequeños pasos, expectante de qué haría el felino, quien solo le miraba. A pesar de ello, se subió detrás de Nathan callada sin decir nada. ¿Qué estás esperando, Dylan? Un hombre se acercó hasta Dylan, quien estaba un poco alejado de la tribu mirando en dirección al bosque, esperando que alguien saliera. ¿Eh? Oh, eres tu padre. Espero. A Elisa respondió con algo de calma. Sabía que su padre le diría algo por no hacer sus tareas, pero, curiosamente, no le dijo nada. ¿Qué pasa, padre? ¿Acaso te gusta la hija del anciano que la estás esperando? Su pregunta hizo que Dylan vacilara un poco. Su padre soltó una fuerte carcajada al ver la reacción de su hijo. No creo que tampoco te sea difícil. Debes demostrar quién es el más fuerte y listo. Con eso, estoy seguro que ella será tuya y nadie podrá hacer nada para quitártela. Su padre le daba consejos. No estaba equivocado, le gustaba a ella, pero estaba más al tanto que se quedó sola frente a la persona que tanto decía a ella que odiaba. Estaba preocupado de que realmente se la haya comido el tigre. No dudó en contarle a su padre, quien estaba mirándole con una sonrisa. Escuchar los hechos hizo que su padre borrara su sonrisa y cambiara a estar más serio que antes. Si realmente alguien puede domar a un animal de ese peligro, hijo, apoyó ambas manos en su hombro, haciendo que Dylan mirara a su padre confuso. Es imposible entonces si buscas que ella sea tuya. ¿No deberías apoyarme? Soy realista, no un soñador. Las palabras de su padre, sus palabras las cuales siempre respetaba, ahora casi estaba seguro que quería matarlo por apoyarle con respecto a su decisión o su deseo de Elisa. Dicho eso, se retiró e intentó dejar a su hijo. Dylan entonces, tampoco escatimó en seguir esperando y se fue detrás de su padre. Alguien está viniendo. El repentino grito de alguien hizo que padre e hijo voltearan. Además, otros también escucharon tal grito y se acercaron hasta el límite de su tribu. Un tigre caminaba hacia ellos. Estaban preparados para actuar contra el animal, pero luego notaron que había una persona encima y saludaba a todos con una sonrisa.
Se paró frente a todos, quienes de nuevo le miraban con caras de asombros. Pero no fue el primero en bajarse, la chica que estaba detrás de él se bajó primero, atrayendo todas las miradas. Elisa se acercó a todos, ignorando las miradas que recibía. Les dijo que la persona que les había ayudado en cierta parte con los asaltantes era Nathan, quien al mirarlo, jugaba con el felino y les volvía a saludar con una enorme sonrisa. Muchos suspiraban y se tapaban la boca al saber que él solo había reducido una parte considerable de los asaltantes y que pudiera domar a un tigre. Nadie pudo contenerse y fueron corriendo hasta él, llenos de felicidad y alegría. Por un momento la tigresa se puso delante de él creyendo que vendrían a atacarle y estaba más que dispuesta a defender a su amo. Nathan notó esto y los demás también. Le dijo que no se preocupara, que toda esa gente son amigos, a lo que ella se relajó y se quedó sentada a su lado. Realmente lo siento. Parece que no le gusta la idea de que mucha gente se abalance contra mí. Vaya. Es hermosa. ¿Puedo tocarla? Uno de los niños de la tribu propuso eso y Nathan le miró. Su madre había reprendido a su hijo por tal pregunta y además, no quería que se le acercase. Estaba temerosa de que le pudiera morder. Su pregunta hizo que los demás niños y aquellos adultos interesados, pero no queriendo decirlo, quieran acariciarle. Por ende, le dijo algunas palabras a su mascota. No sabía cómo le entendía perfectamente, pero aún así, le decía cosas y ella las hacía. Se levantó y caminó, precisamente frente al niño que había hecho la pregunta. Se sentó frente a él, mirándole. La madre del niño temblaba de miedo, un animal de tal tamaño y uno sanguinario, estaba pensando en hacerle algo si realmente se atreviera a dañar su hijo. Por otro lado, su hijo se había liberado del agarre de su madre y se acercó a la tigresa, poco a poco con su brazo extendido para apoyarla en su cabeza. Se detuvo frente a ella. La tigresa olió la mano del niño unos segundos y acto seguido, la lamió un poco. Luego de eso, el niño por fin pudo tocarla y apoyar su mano en su cabeza y acariciarle un poco. Ver que el animal no iba a hacerles nada, todos los niños se acercaron para acariciarle, siendo todos felices al saber que el animal era demasiado suave. Algunos hasta intentaron subirse encima, pero, suavemente no les permitía subirse a su lomo, por lo que aquellos que lo intentaron cayeron al suelo. Mientras los niños intentaban jugar con el animal, los adultos, hombres y mujeres, se acercaban a Nathan, dando sus gracias y queriendo estar con él para divertirse. Habían prometido cocinar sus mejores comidas y tener una pequeña celebración en honor a la victoria. Las mujeres, aquellas interesadas en otra cosa, no perdían su tiempo en querer seducirlo. Lo que veían en Nathan era alguien alto, fuerte, capaz de resistir numerosas heridas, era hermoso y por si fuera poco, era capaz de domar a un animal salvaje como lo era el tigre. ¿Quién de las mujeres podría negarse a estar con alguien así de fuerte? Pero él las rechazó a todas, no porque eran feas, al contrario de eso, era porque de momento no quería tener nada. Su mente aún reflejaba a su familia, su verdadera familia, y no quería nada de momento. Aunque las mujeres estaban tristes por aquello, tampoco importó. Ellas seguirían insistiendo en usar su cuerpo para seducirle hasta que caiga en sus brazos. Ignorando a las mujeres que buscaban tener sexo, Nathan les pidió por favor algo para comer y descansar, y que si querían, podían acariciar a su tigre, pero que nadie haga nada raro con ella por cuestiones de vida o muerte. La noche llegó y todos estaban danzando y celebrando. Nathan por otro lado estaba más pendiente de comer algo y más para darle de comer a su tigresa. La pudo domar dando restos de hombres que había matado, pero ahora, buscaba que comiera carnes diferentes a la de los humanos. En caso de que siga comiendo su carne, es posible que llegara a un frenesí y matara a todo aquel humano que se cruce. Ese era un pensamiento extremista y estaba al tanto. Aún así no podía dejar de pensar en esa posibilidad y por lo tanto debía asegurarse. Mientras miraba a su tigresa comer algo de carne de un animal, él estaba sentado viendo cómo todos se divertían. Sonreía. Era el único que no se divertía con los demás, siendo incitado por los otros a que se uniera, pero seguía rechazando la idea. No estaba acostumbrado y dijo que para la próxima vez, estaría más que encantado de participar. La pequeña celebración cesó y todos y uno por uno iban a dormir. Nathan por otro lado estaba relajado, tranquilo y sentado junto a su tigresa a unos pocos metros de la tribu. No tenía cansancio alguno, pero su mascota sí. Se recostó a su lado e intentaba dormir. Aprovechando esto, se recostó en su barriga. Esperaba alguna queja del animal, pero nada, no hizo nada y tan solo seguía intentando dormir. Miraba el cielo, las estrellas. La noche aquí le parecía mejor que en su hogar, mucho mejor. Le traía una paz interior. No solo la noche, el entorno era hermoso.
No había cosas que se pareciese, vastas tierras, buenas imágenes, nada de contaminación. Simplemente era perfecto. Con un ambiente calmado, Nathan estaba a punto de dormirse. Sintió algunos pasos y sus ganas de dormir se fueron. Sintió que la persona que estaba caminando estaba parada a pocos pasos. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó sin mirar a la persona. Silencio. No hubo respuesta alguna. Él seguía viendo a las estrellas y por eso no podía o no quería ver quién era. Unos pocos pasos se escucharon y una cabellera negra, una corta pero encantadoramente bella cabellera negra y unos fuertes ojos celestes le miraban. ¿Qué pasa, Elisa? ¿Ha sucedido algo? Ella le miró unos segundos para luego tomar un poco de aire y suspirar un poco. He dudado de ti, Y. Apretaba su labio, incapaz de poder pronunciar dichas palabras por su orgullo. Y. Gracias, no pudo decirlo y se fue, dejando a Nathan con su mirada perdida en la nada, confundido de lo que acaba de pasar. Vaya, eso fue raro, no había palabras para describir lo que hizo o quería hacer Elisa. Tampoco desconocía qué iba a decir. Iba a decirme que le gustó. No, imposible. ¿Qué sería? Dudó unos minutos y sacó sus ideas de su cabeza. Pocos minutos después de pensar en nada y mirar al cielo, empezó a dormirse de a poco. Sonreía. Estaba contento después de todo estar aquí. 2 meses casi habían pasado desde que fue invocado y debe estar de acuerdo con él mismo. A pesar de estar en contra de venir, aquí y ahora, estaba feliz. Era una buena vida. Y como la noche acompañaba y no hacía frío, pudo dormir plácidamente a la luz de la luna. Capítulo 11. Oye Nathan, ¿puedo saber la razón tener el cabello tan largo? La razón, Nathan trataba de pensar alguna excusa. Su largo cabello era siendo peinado por Evelyn y su hija Luna jugaba con su ya llamada mascota. Antes de que todos murieran, los hombres tenían el cabello largo y atado como yo, demostrando que nunca habían sido derrotados en combate. No era alguien que le gustase combatir de todas formas, pero luego de ver aquello, seguir la tradición o lo que queda de ella, aunque sonaba triste, era una simple actuación. Pocos sabían de sus orígenes y tanto Evelyn como su hija y su hermana menor eran de esas pocas personas. ¿Eso quiere decir que tu cabello es largo por eso mismo?, preguntó Alice mientras miraba a su sobrina jugar con la enorme tigresa. Luego se volteó y miraba a su hermana mayor ayudando a Nathan con su pelo para poder atarlo debido a lo largo que era. ¿Qué pasa si tu largo cabello se convierte en un blanco y corto cabello? Aquellos con cabello corto, significa que han sido derrotados y son débiles. Entonces, ¿qué pasaría si, hipotéticamente, alguien decide cortarte el cabello ahora? Evelyn propuso eso, de alguna manera para ver su reacción. Nathan solo se rió un poco y sonreía. Había captado la indirecta de ella. Cosas, no muy buenas, su tono había cambiado y ahora usaba una voz gruesa y fría. El escalofrío de las hermanas e incluso la niña recorrían por todo su cuerpo. De todas formas, parecía que la persona que estaba sosteniendo su cabello, parecía que tiraba con fuerza su cabello haciendo hacer una mueca en su rostro. Dime, ¿y si esa persona está dispuesta a que le hagas cosas malas? Nathan se congeló y se quedó pensando eso. ¿Evelyn está proponiendo hacer algo? Su pensamiento fue confirmado cuando ella misma le dijo a su hermana e hija que se retiraran de la pequeña choza. Ni hablar de la tigresa que les siguió sin siquiera escucharle. ¿Qué pasa? ¿Acaso no esperabas tal respuesta? Sus manos repentinamente pasaban de su cabello a su cuerpo, deslizándose hasta su entrepierna. Las manos de ella eran una cálida sensación y cuando más abajo llegaba, él sentía que sus deseos carnales poco a poco despertaban. Con algo de fuerza de voluntad, tomó ambas manos de Evelyn, quien estaba más que expectante de ver lo que hacía el peliblanco. Pero lamentablemente, tomó sus manos y las apartó de su cuerpo. ¿Qué pasa? Yo, lo siento. Gracias por dejarme quedar un rato en tu choza. Nathan se levantó con prisa y se retiró. Dejó a una Evelyn suspirando y con una cara de tristeza por no poder haber hecho nada. Lo que no sabía era que, a pesar de tener un aspecto de persona adulta, la edad actual que tenía Nathan era casi de 15 años, 10 años más joven que ella y por lo tanto, eso y entre otras cosas, no quiso hacer nada. Aparte, estaba guardando su primera vez para alguien más. Por eso no quería hacer nada de momento o hasta que realmente sucumba ante el deseo. El día pasó como si nada, más cuando a uno se le asigna alguna tarea. Toda la tarde, con ayuda de su mascota, estuvo cazando por los alrededores usando también el regalo que la diosa le dio con respecto a su visión, haciendo que todo sea mucho más fácil que antes.
Con eso ahora podía cazar y más cuando le ordenaba a su mascota ir a donde estaban sus presas, trayéndolas como todo animal obediente. Criaturas pequeñas eran especialmente su comida. Alces, venados, ciervos e incluso jabalíes cazaron ambos, animal y humano. La coordinación de ambos no era algo para bromear. Él junto a su espada recuperada, cosa que tuvo que pedirle a Elisa que le devolviera, ahora la llevaba siempre a su lado. Conforme pasaba los días, Nathan no solo se dedicaba a cazar, sino que también se dedicaba a buscar cosas para mejorar en parte, las herramientas que usaban. Leer en tu novela ligera com. Al principio los demás no parecían importarte mucho las herramientas. Estaban acostumbrados a usar el pedernal ya que era un material que se podía encontrar a veces tirado por los alrededores y fáciles de usar para hacer sus herramientas. Cuando vieron que los huesos de animales funcionaban perfectos como punta de sus lanzas, así como cuchillos, todos empezaron a notar la utilidad de los huesos de los animales y empezaron a usarles para sus lanzas. También pueden usarlos para hacer las puntas de las flechas, y viendo que hacían poco más daño que el pedernal o aquellas ramas afiladas, nadie tenía queja alguna. Además, del anciano pudo aprender algunas cosas, siendo más importante cómo eran las tierras de su alrededor. Puede decir que era bastante enorme, siendo varios los ecosistemas que existían y también, miles de tribus, grandes, medianas y pequeñas desplazadas por todo alrededor. Selvas, desiertos, estepas, llanuras, mesetas y montañas y no olvidar los territorios gélidos. Cada detalle sobre estos venía de la larga aventura que había hecho el abuelo de Elisa antes de asentarse aquí y poco después de que sus padres murieran. Eso era algo que quería saber y pudo saberlo. Sus padres murieron y para mejorar las cosas, murieron a manos de alguien de cabello blanco. De allí era la razón de su odio hacia él a pesar de haber ayudado bastante. El anciano mismo estaba sorprendido de cierta manera de los conocimientos de Nathan acerca de las herramientas y de algunas mejores formas de recolectar suministros. Además, ayudaba en todo momento y no había algo que conociera, lo sabía todo. Que no había visto usar de una manera elaborada los huesos de los animales en otra tribu. Al mencionar tribus, también preguntó algunas cosas con respecto a ello. Al parecer, unas tribus tenían conocimientos de comida que sale de la tierra, otros tenían la idea de elaborar mejores ropas, otras sabían cómo construir chozas de madera y algunas muy específicas, tribus de las cuales ha oído poco, saben hacer murallas de piedra. ¿Cómo es que tienen idea de hacer tales cosas? Pensaba. A veces realmente tenía el presentimiento de que la diosa lo había mandado a un mundo en donde estas cosas serían muy raras. Al mencionarle palabras como rey o señor, no había palabras, no existían. Le explicó rápidamente lo que significaban y al escucharlas, aun estando en su vejez, parecía estar brillando por tales palabras. Nathan, en ti puedo ver a una persona que llegará muy lejos en el futuro, pero debe atravesar muchas pruebas para poder obtener ese logro que tanto quieres. Aquellos que te sigan, serán beneficiados con muchas cosas pero deben pagar un alto precio para obtener aquellas cosas. Él quedó petrificado. ¿Puede que él sepa algo más allá de mí? Curioso, no pudo ocultar para nada sus dudas. ¿A qué te refieres, anciano? El anciano se rió un momento, miró a Nathan y habló. No hace falta que preguntes, seguro lo sabes. Hizo una pausa y se levantó a lo que Nathan hizo lo mismo para ayudarle. Muchas gracias, como extraño ser joven otra vez, espero que nos ayudes a movernos dentro de poco. ¿Qué? ¿Movernos? Pensaba un poco y llegó a la conclusión de las palabras del anciano. Como la agricultura parece que no la conocen y aparte de que es imposible ahora mismo conseguir semillas, debían mudarse y buscar lugares mejores para establecer la tribu. Pero algo que tampoco cuadraba era que, sintiendo la sensación del aire, el clima poco a poco iba enfriándose. Un aviso claro de que el invierno se acerca. ¿A dónde tienen pensado irse? Lo acompañó fuera de la choza y unos pasos luego, le señaló unas montañas que se encontraban no muy lejos de donde estaban. Oh, ¿cómo es que nunca lo he visto? Murmuraba. Realmente tampoco se encontraba tan lejos. ¿Hay alguna cueva dentro, no? ¿Por eso van allí? La risa de anciano se hacía presente de nuevo. ¿Realmente eres alguien inteligente? Algo raro de tu gente. Tal aclaración de su gente le hacía resoplar y molestarse. No tenía nada que ver con esa gente. No te enojes, jeje, ¿qué harás? ¿Te vendrás con nosotros? Su pregunta le hizo pensar un rato para luego asentir. Iba a ayudarles en todo lo que pudiera. Luego, querría ir a explorar un poco para ver la zona más allá del bosque y ver si encuentra otras tribus. Quería saber cómo eran los demás. Sociables u hostiles, buenos o malos.
Su espíritu aventurero ardía en llamas en su interior, queriendo concocer a aquellas civilizaciones en donde contenían semillas, ropas y aquellas construcciones que llamaban chozas de madera y piedra. Al siguiente día, mientras estaba junto a su mascota, descansando luego de haber recolectado algo de madera, su paz había sido interrumpida. Oye, necesito tu ayuda. Un hombre alto y de tez negra de piel se acercaba a Nathan. Mantenía sus pasos debido al tigre que estaba detrás de él. ¿Qué necesitas, Black? Un nombre que no le gustaba para nada y su cara de disgusto lo demostraba. Aún así, no podía quejarse. La primera vez que lo hizo pensaba que en fuerza le ganaba. Terminó siendo derrotado. Luego, a la segunda vez, ya tenía un tigre y parecía que estaba a punto de atacarle, pero él le detuvo. De ahí, no tuvo quejas algunas a pesar de odiar su nombre. Necesito que me ayudes a llevar algunas cosas al lugar donde vamos a pasar el invierno. Troncos, ramas, algo de comida. Entre más nombraba, más anotaba mentalmente Nathan. Sabía que gran parte de las cosas que se nombró ya se tenían. Herramientas, comida, pieles. Se puso a pensar un poco mientras recordaba si realmente había una cantidad necesaria para pasar el frío. ¿Puedes con tu tigre buscar más comida? ¿O, por tener un tigre de mascota debo ir a cazar? ¿Acaso esa es tu lógica? Entre tú y tu animal, hacen parecer que cazar sea más fácil. Aparte de que nadie termina siendo herido o nadie trata de querer ser el más fuerte queriendo cazar animales que apenas pueden contener. Tenía un punto, no, tenía razón. Cazar con el tigre era más fácil que solo y más cuando tengo una visión que me permite ver muchas cosas. La mente de Nathan pensaba y estaba de acuerdo con Black. Si él cazaba, realmente conseguía buenos resultados. Nadie podía competir con él y todos cuando iban juntos, conseguían muchas presas. Tienes razón. No te preocupes. ¿Cuándo empezaremos a mover todo? Quería hacer algunas cosas antes de empezar a traer comida y demás, algo más importante. Dentro de 4 a 5 días tal vez. Cada vez hace más frío y debemos irnos cuando antes. Aunque gracias a las pieles que nos consigues, es imposible que duremos con bajas temperaturas, por lo que debemos ir a la cueva. Entendido. En algunos días, antes de irnos, tendré todas las cosas, no te preocupes. Se levantó y le dio un golpe suave en el pecho, un golpe de hermanos. Pese a la gran altura y su pecho como hierro, aún pudo moverlo con su pequeño golpe. Black sonrió y le devolvió el golpe, más fuerte. Apenas también pudo moverlo pese a su gran cuerpo y gran físico. Ambos sonrieron y se reían entre ellos. Black se despidió de Nathan y se fue a seguir trabajando. Por otro lado, el peliblanco volteó su cabeza para ver a su pequeña Torá, revolcándose mientras le veía. Pese a su tamaño, le parecía apenas un pequeño felino. No podía dejar de acariciarle. Mientras le daba un poco de carne que tenía para ella, no hace falta que sus sentidos auditivos habían escuchado pasos que se acercaban a su dirección. Permaneció jugando con Torá, ignorando o fingiendo ignorancia sobre la persona que se acercaba. Sabía que tampoco podían hacerle algo. La persona dejó de caminar. Nathan esperaba que dijera algo pero, hubo silencio. Entonces, volteó la cabeza para ver la persona. Un hombre, alto, flaco pero con algo de músculo y un cabello largo con vello facial apenas creciendo de color rubio. Si su memoria no le fallaba, este era uno de los amigos de Dylan, John. ¿Sucede algo? Preguntó mirando expectante. La cara de John no mostraba ser de buenos amigos y por eso no sabía si algo bueno iba a salir de esto. Te lo diré así. No te acerques a Evelyn, menos a Alice y por nada del mundo, no te acerques a Elisa. No me interesa que nos hayas ayudado, no perteneces aquí y tampoco queremos a la gente como tú con nosotros. Más y más palabras salían de su boca, no tan amables y algunas, llegaron a molestar a Nathan pero no podía esperar mucho de un adolescente. Decidió ignorarlo. No gana nada escuchando. Esto hizo que John se enfurezca más y empezara a gritarle en vez de hablarle sutilmente. Oye, ¿puedes callarte de una maldita vez? Sus palabras ya lo cansaron. Se levantó y se paró frente a él. Pese a la diferencia de edad entre los dos, él teniendo 14 y John 18, se podía ver que Nathan estaba más fornido y era más alto, músculos marcados y un cuerpo duro como el roble además de estar tonificado. Además Torá estaba detrás de él. Notó el cambio repentino de su amo y pronto miró a John. No había que explicar que Torá enseñaba sus enormes dientes y gruñía levemente. ¿Qué hice para ganarme tus insultos? ¿Qué derecho tienes para venir a insultarme? ¿Acaso estás celoso de algo? Habla. El rubio se quedó callado. Su ira se había transformado en frustración y no pudo hablar.